Several years ago, I was doing a marriage Hace años conference estuve dando in Russia, una conferencia and de matrimonio en some Rusia. I had to preach. I Tuve que forget what it was, predicar, but it was no somewhere recuerdo, around alrededor de 18 or 21 18 o sermons 21 that week sermones en esa on semana marriage, sobre el and matrimonio. I had gotten into I don't Y know how many sermons, but we were way había over halfway, entrado en no sé cuántos and the sermones, pero leader por la spoke to me and mitad. goes, "Brother Paul, you have not yet preached on Y marriage." alguien se acercó a mí y me dice, hermano And I Pablo, said, "I know. pero todavía no has predicado sobre el What have I matrimonio." preached on?" Y le dije, yo sé, pero ¿de He said, qué "The he fruit of the predicado? Spirit." El fruto del Espíritu Santo. Sí. So, if I had a man Entonces, who si, knew all the si principles of hubiera marriage, un hombre que conociera but todos he's los not filled with the principios Spirit and bearing the del fruit of the Spirit, all matrimonio, those pero no está lleno principles del don't Espíritu matter. Santo produciendo ese fruto en su If I vida, have a man who is filled with the Holy Spirit, está mal. bearing the Pero un fruit of the hombre Spirit, lleno love, del joy, Espíritu peace, Santo, patience, amor, kindness, gozo, goodness, paz, faithfulness, gentleness, and benignidad, self-control, dominio propio, he's going to do all gentileza, right in marriage. él va a estar bien en el Now, matrimonio. you need both, Ahora, necesitamos ambas but cosas, nothing pero takes the nada place toma el lugar of transformation. de la transformación en la vida de uno. As a man, you Como see, when you talk about hombre, authority, al pensar en la you have autoridad, to be very careful you don't put authority as tengamos man cuidado in the context of Caesar. de no poner This autoridad is en in the cuanto al hombre como context en of el contexto Christ. de un César, How do I have como authority? dictador. ¿Cómo es que I tengo have autoridad? authority to serve. Autoridad para servir. I have authority Tengo to make autoridad every decision I para make tomar cada decisión que tomo for the glory of God, para la gloria de Dios, for the benefit of my para el wife, beneficio de mi for esposa the benefit of my children. y para And what about me? el beneficio I'm de not mis in the hijos. formula. ¿Y yo? ¿Y qué de mí? No estoy incluido en esa fórmula. Authority with regard to an elder. Autoridad en cuanto a un He anciano. has authority to serve to the Él glory of tiene God, autoridad para servir para for la the gloria de benefit of Dios, God's people, para el beneficio del pueblo de Dios, and he doesn't fit in the equation. y él no está en esa As the ecuación. head of my home, I have the right to serve everyone in Como my cabeza home de mi casa, tengo el derecho de servir a cada uno de mi hogar and to go to bed more tired than everyone else in my home. y acostarme más cansado de todos los demás en mi hogar. I have authority Tengo to autoridad work very hard para trabajar muy in the duro mission. en la Come misión. home and know Vuelvo a casa sabiendo that my day has just begun. que mi día apenas ha I empezado. have a wife. Tengo una esposa, I have now 3 children at home. I have ahora 4 tengo children at 3 home. One of them hijos en just casa, turned 5, 4 hijos en casa, uno and she acaba de is my cumplir shadow. 5. Ella es mi sombra. You see, men, ¿Se dan you don't cuenta, really want hombres? authority. En realidad no deberían Authority querer will la send you to an autoridad. early grave, Autoridad or te at vas a least make you mandar look like you're already a una ready for an tumba early grave. temprana o Authority hacerte will make you tired. lucir como que ya estás Authority makes you a muerto. servant. Te da cansancio, That every te hace un decision I siervo. make, Cada decisión que tomo, I'm not in the equation. yo no That's true estoy authority. en la ecuación. Eso es What autoridad does de verdad. God command? ¿Qué es lo que What will Dios bring him manda glory? para traerle What is gloria? the best thing ¿Cuál es for my wife? lo mejor para mi esposa? What can I do ¿Qué puedo that hacer she will prosper, para that que she ella will grow, prospere, that para que she ella will crezca, become para que ella everything she ought to llegue become a in ser Christ, todo lo que debería not de molded in ser my image, but conforme a molded Cristo, no in the moldeada image of a God, mi according to the imagen, way sino God made her. moldeada a la imagen de Dios, conforme a su palabra. ¿Te das cuenta? So authority is not Entonces, a la, gorilla-like beating of the chest. la autoridad no es It's not a que yo golpeo mi Caesar-like, pecho y everybody yo dirijo. serves me. Todos And we me have that sirven. tendency. We come home where say you're the breadwinner, Llegamos a casa, digamos work que very tú hard, trabajas principalmente, trabajas muy come duro, home, everyone has regresamos to a serve casa you. No, y they todos tienen don't. que servirte a ti. No, You just keep going. tú sigues You just keep sirviendo, going. tú But sigues. if you keep going, Pero si tú continúas, they will want to serve you. ellos I querrán promise. servirte. Dad, rest. I got this. Papá, descansa, lo hago Honey, yo. go out. Take your gun. Bueno, Kill something. salte. Enjoy yourself. Sal con tu arma, mata algo, disfruta de una casa, Do you see? sal a cazar.
¿Te das What cuenta? does my wife need? ¿Qué es lo que mi esposa necesita? She needs a better husband. Ella necesita un Now, mejor not that I esposo. want her to replace Ahora, me, no quiero que ella me reemplace, she needs a better husband. pero ella necesita un What's the biggest problem mejor in my marido. marriage? ¿Cuál es el gran problema en My el wife needs a matrimonio? better husband. Mi esposa What's the necesita un biggest mejor problem marido. in my family? ¿Cuál es el problema My más wife grande and en mi children familia? need a better husband Mi and father. esposa y mis hijos necesitan un mejor marido You y see, padre. when you're supposedly ¿Te das in- cuenta? Cuando if something bad supuestamente, happens si at algo work, malo pasa, who do they come to? ¿a quién acuden? Whose fault is it? ¿Quién Who's tiene la responsible? culpa? ¿Quién Me. tiene la responsabilidad? Something goes bad in the church. Algo sucede mal Who's en la iglesia. responsible? ¿Y quién tiene la Always responsabilidad? the one who assumes some position of authority. El que ha asumido algún And puesto so, de autoridad. men, Entonces, hombres, this is very, very important. esto es especially for sumamente men in importante, the ministry. especialmente en el ministerio. I have heard men He say escuchado that de they hombres rightfully have neglected their family que to dicen some que degree because han of the descuidado a su ministry. familia Do you know de what those algún men are grado doing? por el ministerio. Pero ¿sabes lo que They're accusing pasa? God. Están acusando a Dios, They're accusing God. You know what they're saying? acusan a Dios. Violating Romans 12:1 and 2. that Están says the violando will a of Romanos God is what? 12, Perfect. 1 y So if you 2, tell me, que dice que Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. because of the Si ministry, me dices que I por don't have time causa for del my ministerio no family, tengo tiempo para mi then what are you familia, saying? ¿qué es lo que estás diciendo? You're saying that the will of God Estás is diciendo imperfect. que la voluntad de Dios no es Because in order perfecta, to obey porque the will para of God obedecer la in voluntad the de Dios ministry, en el I have to ministerio, violate the tengo will que of God violar with la regard to voluntad my de wife Dios en and cuanto my a mi family. esposa y mi That's familia. blaming God. Eso es echarle la That's culpa nothing a heroic Dios. or sacrificial. Eso no es It's nada de blaming God. héroe o And that's sacrificial. demonstrating that your Eso real intention demuestra is not que to tu be intención en obedient. realidad no es Your ser real intention obediente, is to create some sort sino of name for yourself, crear algún nombre para ti some mismo, sort of kingdom. algún Or reino maybe propio, God just needs your help. o tal vez crees que Dios te You see, we're necesita only de alguna required to forma. be No es, obedient. solo somos llamados a ser obedientes. Now, some of you wives right Algunos now, you de just ustedes want to put a esposas proverbial quieren elbow right into the ahora ears of your husband pegarle con and el say codo a something tu like this, marido why can't you be like that man? pensando, ¿por qué tú no puedes Here's the ser answer I'm como going to ese give hombre? you. Pero Look at ahora them les and say, doy la that respuesta. man's not even like that man. Ese hombre ni siquiera es como ese hombre. But I do see Pero that sí, there's a reality, veo que esta es una realidad and I do repent y sí me arrepiento when anything cuando starts becoming like me, and it does. algo empieza a ser como yo, y sí, eso pasa. Whenever there are unmet Cuando hay expectations that cause me expectativas to be sad. no But cumplidas again, que me causan authority is tristeza, authority to serve. pero autoridad es You have autoridad been para entrusted servir. with God's daughter. Dios me ha encomendado con una Been hija entrusted de with Dios. children. Ha sido encomendado con Do you hijos. see? ¿Te das cuenta? Now, men, if you Ahora, worked, let's hombres, say I owned a big company, digamos que and fuera yo dueño de 75% una gran of the compañía, sales, or let's say that en I ventas owned a o big company and una you were kind of the compañía new guy in there and you were just useless. y You know what I would eras muy probably vago say? y inútil. To my upper Lo management, que I'd say, "Yeah, he's probablemente voy a useless, decir a los but he's otros young. gerentes, Let's es joven, invest in him. Let's vamos a have some invertir en mercy. él, vamos a mostrarle Let's misericordia, keep him on." vamos a Now, mantenerle change con the nosotros. scenario. 75% of all the sales in my company come from you. Pero You're a hot shot. digamos que You're amazing. 75% de You mis also ventas happen vienen to de be ti, married to my daughter, pero por casualidad también neglecting her and mistreating you. eres casado con I mi wouldn't hija. shoot you, hang you in a tree, and let the news spread Y that no si one does estás something like that to maltratándola me. a mi hija, Well, you're te gonna voy a lose all the disparar sales. I don't y, care. It's my daughter. y ahorcarte, porque Your es mi wife, hija. if she is No a me believing importa wife, tus ventas. is far more important to Tu God. esposa es sumamente más importante a Dios. He doesn't need you to manage his company. No te necesita para He manejar doesn't need your su sales. empresa, no necesita tus He doesn't need ventas, whatever you think that you're giving. no necesita lo que God tú is crees calling que us to a le life estés of dando. obedience, Dios nos está llamando a life of a una obedience. vida de obediencia. And that is a fearful thing. Y eso es algo When you've been married temible. as long as I have, and you Cuando uno say lleva you're tantos saying años the casado things como I'm yo, saying, and you look back y and al you mirar see so many times, cuántas and now it's ocasiones not lived out in your life. en las que esto no se cumplió en But I tu find vida, out that it's helpful at pero me least doy to know cuenta, this is true. ayuda Because saber God por lo told you menos que to esto es repent verdad, when you
y arrepentirnos cuando vemos que estamos fuera de ese estándar. Y muchos hombres ni siquiera han pensado ni en una sola ocasión en las cosas en que estoy diciendo ahora. Solo somos llamados a ser obedientes. Ayer estuve diciendo algunos ni han pasado por el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para saber cuáles son tus responsabilidades conforme a la palabra de Dios. Pues es igual. ¿Alguna vez has pasado por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, estudiando, examinando? ¿Qué dice la palabra acerca de un marido en el día de juicio en cuanto a mi oficio de marido? La mayoría de las personas no han hecho esto. La Biblia dice que no hay visión, las personas perecen. Típicamente, un programa de edificar nueva iglesia o un edificio más grande es la visión, pero en realidad eso está hablando sobre una revelación de la ley de Dios. Cuando no hay una revelación o conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, las personas se ponen locas. Maridos, es muy fácil ponerte así, loco, así, hacer lo que te da la gana a tus propios ojos sin sentarte y examinar. Dios, según tu palabra, ¿qué es un esposo? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo será juzgado? ¿Alguna vez tú has hecho eso? No deberías hacer eso. Eso es bastante importante, de suma importancia, porque serás juzgado en cuanto a eso. Entonces tú puedes decir todo el día que estás en una iglesia bíblica y crees en la inerrancia e infalibilidad de las escrituras, pero tú practicas la suficiencia de las escrituras. Una de las tareas más importantes que se te ha otorgado es cuidar a tu novia, a tu esposa. Pero ¿cómo se define eso? Solo por la escritura. Recuerdo una vez en el seminario, un profesor entró. Ok, estudiantes, bueno, tenía una de estas tablas y me dice, bueno, dame listas de atributos y hay como 25 y no sé cuántos y muchos atributos escritos allí en ese. Y yo me quedé pensando y el profesor me dice, Washer, ¿por qué luces así tan contemplando así? Estuve pensando en algo, le dije. Y yo le dije, no hemos dicho nada. Y dice, pues muchos atributos hemos escrito, pero no se ha dicho nada. Y quizás hemos dicho herejía. Y dice, pero cada uno de estos están en las escrituras. Y le dije, sí, pero podría ser heresía. Y me dice, ¿por qué? Hubo como 30 estudiantes porque es posible que 30 estudiantes tienen 30 definiciones diferentes sobre qué es santidad, sobre qué es justicia. Entonces, al poner esos nombres allí, no hemos hecho nada a menos que pongamos definiciones a esos términos bíblicamente. Y es igual. Tú puedes mirar a tu esposa y decir, yo te amo. Puedes decir eso. Yo te amo. Entonces lo que estás diciendo es esto. Tengo paciencia contigo. Soy amable a ti. No soy celoso. No me jacto de mí mismo. Nunca soy arrogante para contigo. No actúo de una manera fea. Nunca busco mi propio interés, sino el tuyo. Nunca soy provocado. Nunca he tomado en cuenta, esposa, ningún mal que me has hecho. Lo he perdonado todo. Nunca me regocijo en la injusticia, sino en lo bueno. Y yo soporto todo, esposa, todas tus flaquezas y tus fallas. Las soporto y creo todo. Cuando tú dices que empezarás de nuevo, yo creo.
Cuando dices, perdón, te creo, y, y no voy a responder, pero sí, has dicho eso 100 veces, que nunca vas a hacer eso otra vez. Sea lo que sea, porque mi amor nunca falla. ¿Te das cuenta? Cuando dices, te amo, yo conozco a hombres que aman a pepinos. ¿Es igual? ¿Te das cuenta cuán poderosa es la palabra? Lo que acabo de decir te espantó, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tú no puedes usar la palabra amor o te amo porque sin pensarlo bíblicamente, cuando yo digo te amo, yo me refiero a un compromiso para contigo, para ser de cierta manera. Solo esto que acabo de compartir puede cambiar todo. Soy pastor. ¿Quién define eso? Dios. Él tiene una definición de qué es un pastor. Da calificaciones de un pastor que no se pueden negociar. Y da ejemplos de pastores en el Antiguo y Nuevo Testamento, calificaciones. Si no haces esas cosas, no eres un pastor. Yo puedo decir que yo soy un mono, pero ¿tengo las características de un mono? ¿Te das cuenta? Quiero que veas eso. Y estoy tan harto de mí mismo y de ustedes, hablando constantemente de cuán bíblicos somos, y de repente se nos presenta un pasaje en 1 Corintios 13 y podemos memorizarlo de niño, y ahora se entra a tu vida a los 40, 50 años y decimos, wow, asombroso mirarlo de esa manera. Asombroso ver el amor de manera bíblica. ¿Te das cuenta? La razón por que destaco este punto es porque tenemos que pasar por toda la Biblia así. ¿Cómo debo actuar como padre? ¿Cómo una esposa debería actuar o comportarse? ¿Y los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque yo digo que sí. No, hacemos esto porque Dios en su sabiduría ha ordenado esto. En realidad, bueno, yo voy a dejarles fuera de la ecuación porque van a hallar que no soy tan bíblico como pensé. ¿Te das cuenta? Yo quería destacar estos puntos brevemente. En verso 21 de Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Creyentes, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Eso no significa que sea lo que me digas, voy a creer y aceptar y someter mi vida a eso. Porque un creyente, otro creyente puede estar equivocado. Pero la idea que quiero que veas es que en primer lugar, mi esposa y yo, no quiero que me veas así, pero quiero que veas a mi esposa y a mí como dos creyentes. Yo creo firmemente que un hombre debe dirigir su hogar. Créelo, yo creo eso. Sin embargo, también yo soy sujeto a mi esposa como creyente. Ella puede hablar a mi vida. Ella me puede hablar. Ella puede decirme cuando está en desacuerdo conmigo. Yo puedo sentarme y pedir su consejo. Ella puede tener una opinión y yo otra. Y yo puedo concluir que mi esposa ha pensado más sabiamente y hay que seguir el consejo de ella. Es otro creyente. Puedo escucharla, sacar consejos de ella y a veces optar por la opción que ella sugiere. Y eso en ese momento no me hace como un líder inferior. Para nada. La primera persona a quien voy a acudir ni siquiera será necesariamente a mis ancianos.
en alguna situación. En cuanto a mí y a mi familia, yo voy a acudir a mi esposa en primer lugar. Voy a escuchar qué dice. Voy a escuchar. Y cuando no escucho, reconozco, estoy en pecado. A veces tarda unos días, dijo la chancla. Ustedes gringos no entienden eso. Eso es algo latino que con la chancla, cuando una mujer que se acerca y estás casado con ella y tiene chanclas, no le insultes porque en un milisegundo ella se va a brincar en el aire, sacar su chancla sacar su chancla y tirarte, y eso va a rebotar de todas las paredes y derribar a todos los niños y a ti, y luego regresa a su mano, ¿sí? Con esa chancla. Pero ella es una creyente junto conmigo. Yo no le completo a ella. Yo sé que esto puede espantarte. Tu marido te completa. Señorita, si tu marido te completa, estás perdida y no eres cristiano. Solo Cristo te puede completar. No pongas a tu esposo en ese lugar. Él te va a fracasar, te va a fallar. Tu corazón como creyente ha sido expandido demasiado para que un otro creyente te pueda completar. Mi esposa no me completa, yo tampoco le completo. Cristo nos completa. No voy a poner la presión sobre ella, que tú tienes que completarme. ¿Sí? Ambos somos creyentes. Otra cosa, yo no soy el mediador de mi esposa. No necesita un mediador entre Cristo y ella misma. Ella es una persona en su propia, ella es su propia persona y algún día tendrá su propia piedra preciosa, blanca y oculta, y no sabré el nombre de eso. Será entre ella y su Señor. Bueno, en una de esas conferencias para mujeres que el mundo te da limones, que debes hacer limonada. No. Mi esposa necesita teología. Sí, las mujeres crecen en la gracia igual que los hombres al estudiar las escrituras. Mi esposa necesita la escritura y mi esposa puede hablarme de las escrituras y de hecho me puede instruir en las escrituras. ¿Significa que ella toma la autoridad sobre mí o está por encima de mí o algo así? No, si no fuera de ella yo no hubiera entendido Proverbios 31. Un día estuve hablando con ella y ella me dice, espérame un momentico, aquí es tu problema. Tú ves esto como un día en la vida de un hombre. En cuanto estos son, ella no estaba como cambiando con mercaderes en su vida. Eran etapas en su vida. Y igual que en la mía. Dime cuándo ocurren esas etapas para que yo esté enterado. En primer lugar, quiero que veas que estás caminando junto con otra creyente. ¿Ves cuán importante es eso? Es sumamente importante. Ella no va detrás de mí, no va delante de mí, va al lado de mí. No es inferior, es diferente. Es una ayudante, pero obviamente hay algo que ella tiene que realmente necesito, porque Dios dijo que yo no voy a llegar a la línea final sin ella. Entonces, otra vez, otra latina me va a decir como, tú me necesitas, y yo le digo, pues sí, así es, te necesito. Así es. Pero quiero que veas porque cuando las personas hablan de ser cabeza de la familia, muchas veces van por una vía donde deniegan eso de ser cabeza, o por otro lado van a otro extremo donde se vuelven un monstruo, tratando a la mujer como algo tan inferior, pero ella no es inferior. Pero sí, las mujeres son diferentes a los hombres, eso sí. Luego, dice en Efesios, estamos 6:2, honra, no. Si no entendemos eso de ser cabeza de la familia, en primer lugar estamos hablando del señorío de Cristo, bueno, de que Cristo es la cabeza. Pero ¿qué pasó? Cristo sacó toalla y sirvió. Fue siervo. Es una cuestión de servicio. Esto no es el trono de César. Eso es Cristo.
lavando los how pies do I primarily then de lead as otros. the head of my home? Entonces, ¿cómo yo Paul said, dirijo primariamente a mi you know, hogar? imitate me as I imitate Christ. Pablo dice, imita a I mí believe como that yo primarily my imito a role Cristo. is that Yo of creo que mi teaching, papel principalmente es teaching. enseñar, You know, it's enseñar, amazing enseñar. that ¿Sabes lo que es the curioso? elders who truly Los ancianos exposit que the realmente scriptures and exponen las escrituras, constantly teaching the constantemente están scriptures to enseñando the las people, escrituras, son they have personas less need of que making tienen these radical menos necesidad independent de hacer decisions estas and decisiones strong-arming independientes y the congregation. radicales Why? Because y tratar they de all have the manipular same la mind congregación. ¿Por qué? Porque todos tienen la because of misma teaching, mente, por la because of the enseñanza, example, por el you ejemplo. see. ¿Te das cuenta? So when their decision has Entonces, to be made in my home, cuando hay I una don't decisión que just tomar make en mi the casa, decision. no soy yo solo I que don't. tomo la decisión, no es así. Why would I? ¿Por Why qué wouldn't sería I así? draw ¿Por qué no voy a on the counsel of the aprovecharme woman that I love? del consejo de la And mujer I que need her amo counsel. y necesito su Now, consejo? in the end, if push Ahora, a comes to final de shove cuentas, and a decision has y to se be tiene made, que tomar una decisión and there's still not y todavía the no hay unity we need, but unidad it que has to be necesitamos, made, and she pero se tiene recognizes que it, tomar then una yeah, there we go. decisión I y got to ella make reconoce, it, pues sí, and I got to yo stand or tengo que fall tomar on la that decisión y decision. yo tengo que estar But firme that's o hardly caer ever sobre esa happened. decisión, pero I really apenas don't ha know if it pasado eso. has ever happened. Ni siquiera sé si ha pasado eso alguna Because vez. here's the thing. Porque lo You've que probably heard pasa, this illustration, but it's always been helpful to me. probablemente hayas You escuchado got a esta bicycle ilustración. wheel, Tenemos una rueda and de you got the bici axis in the y middle, tenemos el eje and you aquí en got medio spokes. y tenemos The spokes las start out wide, and varitas they y start getting van narrower and desde narrower as they afuera touch y the se ponen axis. cada vez You know más what's anchos amazing? hasta el The punto spokes central. never touch each other. Pero esas But varitas the nunca se closer they tocan get to la the una a center of otra, the pero wheel, entre más the cerca closer se the spokes pone come al, together. al centro, al eje, I don't need to conform my se wife to ponen my más image, nor cercas. does she No tengo need que conformar a to mi esposa a conform mi me to imagen, tampoco hers. ella tiene que We both need conformarme to a be mí, conformed to a the su image of imagen. Christ. Tenemos And que as both of conformarnos us a la get imagen de closer to Cristo y entre Christ más and que the mind estemos of conformes Christ, al the more Cristo y we're a la going mente to de think Cristo, entre alike. más vamos a pensar iguales. And that's teaching. Y eso es That's scripture. enseñanza, And you say, well, escritura. you know, you're a preacher. And I say, and sir, you're a believer. Y yo soy predicador, And the sí, pero Bible tú says eres clearly in the creyente. new covenant that they Y en will el all be nuevo taught. pacto, la Biblia dice que todos serán enseñados. And here's something where I will tell you Y that esto I es have algo failed. que te Is digo that I en am que yo he married to an extremely fallado. strong woman, and I Estoy am glad about casado that. con una mujer extremadamente But fuerte because she's so y me strong, alegro de eso. I've Pero spent el hecho de most que of ha our sido tan marriage fuerte, he pasado investing my la life mayoría de in mi our children matrimonio because they were invirtiendo mi vida unconverted. en mis hijos porque eran Investing in them, inconversos, investing in them, investing invirtiendo in en them. ellos, invirtiendo en And this is ellos. one area in Y esto which es una área en I'm que changing, estoy but I failed. cambiando, donde he fracasado. The person I should have been most La concerned persona about en la que growing spiritually was my hubiera wife. enfocado Now más she has grown es mi spiritually, esposa. but she did it on her En own. cuanto a su And crecimiento, that's sí, good. ha crecido espiritualmente, pero lo But hizo your sola. priority Es is bueno, not pero your tu children, and it prioridad should no es never tus be your hijos y children. nunca debería ser tus hijos. The priority La prioridad is your wife. es tu esposa Growing together, y que studying the estemos scriptures creciendo together, juntos, estudiando praying las together. And because escrituras my juntos, wife orando is juntos. so strong, Y por el hecho de que mi esposa all es I tan was ever fuerte, thinking about was lo único devotional en que times with the pensaba children, es discipling the tiempo con children, los doing niños, this, doing discipulando a that. los And hijos, that's not right. pero no está bien, no está Because correcto. according to Ephesians 5, as we Según go down Efesios here, we 5, see al pasar por la lista, the idea of la gospelizing idea your wife. And I'm going to de talk about that for a evangelizar minute. o lavar a tu But esposa con el evangelio. I want to say this right now, ladies. Pero quiero decir esto ahora, damas. And again, I'm Y otra talking vez, about in the context of a normal marriage, not an abusive relationship or anything like that. en un matrimonio normal, no I'm en just una talking relación about a normal abusiva. marriage where Hablando de un matrimonio sometimes, normal, yeah, you really donde want a to kill him. veces sí But it's a quieres normal matarlo marriage. realmente, pero es un Okay. matrimonio normal. I need my wife's respect. Necesito el respeto I de mi esposa. don't need her. There's a difference between her counseling. Es diferente, una diferencia entre I ella don't need aconsejándome every move to be questioned. y I don't cuestionando need cada every movimiento move que to be hago. doubted. No I don't necesito, need no to be necesito que me told, dude well, the last cada time you made a movimiento, pero la decision última like vez this, que tomaste una decisión así, you can kill your husband. tú puedes ladies. And some of you matar a tu probably are. esposo
damas, y algunas de Just like ustedes your a lo mejor husband lo is están just haciendo. totally blind to the needs you have and your desire Tu for esposo love and puede estar everything else, totalmente ciego a totally necesidades que blind, tienes and tú he can y kill el you amor by hacia wilting you ti, down to nothing y él puede just matarte by neglect solo por because he's descuido so thinking about himself. al pensar tanto en sí And in the mismo. same way, Pero de la misma you can manera, just demoralize tú that puedes man and turn him into nothing. menospreciar a ese hombre He y volverle en nada. needs Él your respect. necesita tu Now here goes respeto. the really important Y thing. Well, if he eso es wants algo my importante. respect, he needs to Si earn it. quiere mi And respeto, if you necesita want his ganarlo. love, you need to Bueno, meet all the conditions. y si tú quieres su And amor, that's tienes que being cumplir 6 con feet todas tall, esas weigh 4 condiciones, pounds, ¿sí? and have the spirituality of the Apostle Paul. We're not going to Y get tiene que anywhere ser with como el that kind of apóstol attitude, Pablo. are we? No vamos a lograr let me nada share con with esa you something. actitud, ¿verdad que no? You see these dating Comparto algo con services where it's ustedes. like, you ¿Se dan meet a cuenta person cuando that's conoces a like you. una I persona como want us tú? to be compatible, Quiero que right? seamos You know what that compatibles. is? ¿Sabes It's qué es eso? self-love. Eso es amor It's exactly propio. what it Es is. exactamente eso. I love me, Me amo a mí mismo and I want to love somebody y just quiero like me. amar a alguien igual que mí. If they're not just like me, I don't love them. Si no son igual que yo, Here's what no lo God's voy a going to do. amar. He's going to throw a wrench into all of that. Pero esto es lo que pasa. God is going to give you a Dios wife. Now, I va a could say the same darte thing. una God is going to esposa. give you a husband, but I can't Puedo see decir it lo going mismo. backwards and Dios va forward. a darte un esposo a God is ustedes, going to give damas. you a wife that meets all the Dios va a conditions darte, that hermano, must be met so una that you're esposa not tempted beyond what you can bear. para cumplir con todas God las is also condiciones que going se to give you a necesitan, wife that He has purposely pero también orchestrated Él va a darte to una not esposa meet some of que the a most propósito important ha conditions for orquestado you. que no cumple She con las may, condiciones más by importantes God's para ti, purpose, literally que not en el be what propósito you de Dios want in puede the que areas sea where she no lo que most quieres wanted her en to las be áreas at. donde más quieres que ella Why? sea. ¿Y por qué? Well, let's just ask a question. Pero planteamos una How can you pregunta. learn unconditional ¿Cómo love if you're puedes married to someone who meets all aprender the conditions? amor incondicional si te casas con una And persona turn que that cumple con around, todas same las way with your condiciones? husband. Igual, You may have wanted certain hermana, con things, tu marido, and then you're quizás sad the rest of your life querías because of unmet ciertas cosas expectations. y puedes estar triste el resto de tu It vida never porque turned hay out to be what I expectativas no wanted it to be. cumplidas. Nunca llega a You ser see, lo que what this querías is que really all que fuera. about, it's Esto se marriage trata, is about el reflecting matrimonio se trata de reflejar the love of Christ el and the amor responsiveness de of the Cristo church. y la respuesta So de man la is to iglesia. love his wife, but the wife Un is hombre to debería amar a su respond to esposa, that. pero la esposa debería If we get responder into a the eso. thing of I'll respond when he loves or Pero I'll si love decimos when que he voy a responder responds, cuando me amo o well, voy a that's like amar an eye cuando... for an eye and tooth for a No, tooth, eso es and como pretty ojo much por ojo everybody's y walking around blind with no todos teeth. son ciegos porque no tienen You see, the ojos. whole idea is, Toda la this idea, whole pues, thing is, todo esto se trata. and men, the primary Y hombres, la responsabilidad responsibility is on primordial us. You nos say, toca a well, I will love nosotros. my wife Pues this way when she amaré a mi respects me. esposa cuando ella Yeah, me but there's a respete, real pero problematic hay un text in realmente 1 hay un John. problema con eso. Why do we love him? En Primera de Juan se destaca, Because ¿por he qué lo loved us amamos? first. Porque nos amó primero. You see that? ¿Te das cuenta? This whole thing about unconditional love, Este asunto del amor incondicional that's the thing. You pray all your life, I want to be se like trata Christ, de I want to eso. be like Christ, I want to be like Toda tu Christ. vida tú oras, quiero ser como Well, Cristo, quiero ser what como is Cristo. Christ? Bueno, What are the things pero we think we sing about? Do we sing ¿cuáles son about las his cosas de wrath? las que Not much. cantamos? ¿Cantamos mucho de la ira de sing about his Cristo? judgment? No mucho. Not much. ¿Sobre What su we juicio? sing No about? mucho. No. ¿De qué cantamos? His love, De su his amor, unconditional love, de su amor his mercy, incondicional, his grace. de su misericordia, de su You know, God told me gracia. one time, and this is so true. Una I'm a vez preacher, it is so true. Alguien me So dijo, you've been out preaching for has 2 estado weeks. ahí You've predicando been por going 2 through semanas jungles, you've been getting shot at. I mean, y monkey. I mean, estaban everything. disparándote You're ahí en las selvas God's con todo. champion. And Tú you've been eres out el there campeón fighting para Dios dragons, ahí, and you come home luchando contra and dragones y you luego think that llegas a when you casa approach the pensando que house, al your wife should acercarte a la come casa out tu esposa debería just salir throwing her y arms open as to take abriéndose in her champion, a and ti your para children recibir coming al out and campeón throwing y los hijos flowers. ahí echando Our flores al Father, not campeón our y dad, al our padre, Father no has nuestra come home. papá, sino nuestro padre. And that's not what Pero happens. no pasa Here's what eso. happens. Esto es lo que sucede. You get to the door. Llegas a la puerta You've been through this, but you're almost afraid y to casi touch that doorbell.
tienes miedo de tocar ese timbre, incluso antes de tocar ese timbre, se abre la puerta y una mujer ahí, espero que hayas terminado con tu vacación, porque tus hijos, no los míos, 2 semanas, y te enojas. ¿Saben lo que un amigo me dijo? Dice, esto es lo que pasa. He visto esto sucediendo con mi esposa, que es piadosa. Dice, ¿saben lo que pasa? Ahora soy viejo. Esto es lo que está sucediendo. Te voy a decir, Dios va a dar a tu esposa gracia para contestar esa puerta de una manera completamente diferente. Pero Él está dándote a ti la oportunidad de mostrarle a tu esposa lo que Cristo es y cómo es Cristo. Y cada vez que te enojas, fallas. No logras mostrarle el amor incondicional de Cristo. Qué fuerte. So, I've been nailing the guys pretty hard. Bueno, he sido bastante duro hacia los hombres, pero ahora quiero hablar con las mujeres aquí. Así que prepárense. Vayamos a Romanos, capítulo 12. Esto es un breve extracto de mi sermón para las hermanas de cómo vivir para tener una idea aquí. Miren lo que dice en versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Un auto que yo tenía, viejo, pero todo funcionaba bien. Entregué este auto a un mecánico, descubrí que había luces que no funcionaban. Tenían que repararlo y el costo no fue muy alto. Pero luego volví a casa y yo llego a la casa y las luces no funcionan. Las luces que ellos apenas habían puesto, entonces vuelvo al mecánico y yo volví a ese mecánico y ellos sabían que estaban en problemas. Yo pude verlo en sus caras y luego con 3 ahí. Están listos, preparándose. Están listos porque saben que yo voy a salir de ahí enojadísimo. Me acerqué a ellos y les digo, he orado, porque oré por esto. Varones, muchas gracias por lo que han hecho. Han arreglado esto y aquello con las luces, pero parece que hay algún problema que apenas ha sucedido. Si puedes verlo otra vez, a lo mejor algo se haya suelto, algunos alambres. Y están mirándome como que, tú sabes que estamos sorprendidos. ¿Por qué nos tratas así? Me sentí tan espiritual. Les evangelicé, arreglé el auto, volví, no escuché una voz, el Señor no me habló, pero de repente hubo tanta convicción de pecado. Yo sentí como el hipócrita más grande en el mundo, porque solo pude pensar que si esos hombres malvados que a propósito trataron de aprovecharse de mí y sacar mi dinero, y tú les trataste con tanta bondad y paciencia y todo, y ahora, y sin embargo, regreso a mi casa y no tengo paciencia con mi esposa o me enojo por esto o aquello. Es increíble, ¿no? Podemos tratar a otras personas dentro de la iglesia, podemos tratar a personas incrédulas de manera tan hermosa, tan buena, y podemos ir a nuestras propias casas y la persona quien debería ser lo más especial a nosotros,
lo Do you see that? tratamos como una persona común. Now, that just popped into my head, so let's go back Bueno, to this. eso So, se me acaba de ocurrir. Volvamos a look esto. at verse 19. Never take your own vengeance, Vayamos beloved, a but leave room verso for the wrath of 19. God. Now, if your husband is a believer, we're not Dice, talking about the amados, wrath of nunca os God, venguéis vosotros but I want you to look at mismos, something. dado lugar a la ira de Dios. When you go to Europe, Al ir a a lot of the Europa, castles, they're just beautiful. y muchos And de you los see this, castillos son like, hermosos, y podemos front ver door, I'm not talking about the main gate, but the eh, front door of the castle. la puerta principal del castillo. 10 guys 10 hombres could go in that castle, pueden walking entrar shoulder to a ese shoulder, castillo entering hombro a the hombro, front door. entrando ahí por la But puerta. in some of the castles, the Y stairwell en going algunos up to de the los second floor is castillos, about this narrow. en esas escaleras son And then muy there's just a estrechas, door at the y top solo hay that's una puerta also quite small. arriba, bastante And I pequeña. asked somebody about it Y one time. pregunté Well, a how come alguien I've una seen vez, this as ¿por a qué common no trait? he And visto he says, esto oh, it's brilliant. como una característica He común? says, let's Es say you're in a brillante. castle, and the castle's Digamos que en un surrounded by castillo enemies. está The rodeado por el enemies far enemigo outnumber you, y far outnumber you. el enemigo tiene mucho más personas Well, que those tú. enemies Entonces, bust in the front esos door, enemigos 10 entran por la men puerta de la entrada walking shoulder principal, to 10 shoulder, hombres bust in that hombro front a door. hombro entran por la Everybody puerta in the castle, principal what y do? todos en el castillo que They hacen run up to the second floor. van al segundo piso. And he said, Y think dice, about this. You see piénsalo, the way those stairs are? ¿ves cómo son Only esas one man escaleras? at a time can come up those Solo stairs. puede pasar And un so hombre a la one vez. man Entonces, with a con un pike, hombre it's like a long spear, con un tipo de can arma, stand there como una and defend espada, that entire puede castle, because only estar one man at a allí time can come up those defendiendo stairs. ese castillo, porque solo un hombre a la vez Ladies, puede you're subir esas disappointed with your escaleras. husband, you're angry with your husband, Damas your están husband isn't the husband you desilusionadas want him to con be, or your sus husband esposos, failed in this, that, han and fallado you're en looking esto to y en change it. You're aquello the y one who quieres writes them a letter cambiarlo, and says, quieres teach me how to escribir lead a my mi esposa, husband to lead. enséñame a cómo dirigir a mi esposo para Here's what que I él would tell you. lidere. Eso es lo que te You're digo. praying, God, why don't you change my husband? It's Estás been orando, years. Why don't you ¿por change qué him? Why no don't you cambia a change mi my esposo? husband? Why ¿Por don't qué you no change my cambias a mi husband? esposo, And the Dios? Lord says, get out of the Y el way. Señor Why dice, don't you change bueno, my muévete, husband? ponte de You're lado. attacking the Mira, castle. tú Your estás husband's running up atacando to the el second castillo, floor. tu He's there marido with está the ahí en el pike, segundo and piso, you're allí con coming la running arma, y at tú him vienes up corriendo a those él, narrow stairs, and the whole subiendo time esas you're escaleras fighting your estrechas y todo el husband with tiempo your estás sword, peleando which con tu happens to be esposo, con your tu tongue. espada, que en este caso es The whole tu time you're lengua, fighting your y husband, you're looking en back todo and say, momento God, why don't you peleas help me? contra tu Get out of the esposo way. diciendo, God, Dios, why ¿por qué don't no you me help me? ayudas? Get Y ella out of the dice, way. Why don't you muévete, do anything with my husband? Get muévete, out of the way. mira, no hagas nada, no Now again, intervengas I'm en esta talking about a situación. normal marriage, not an abusive marriage or things like that. I'm just talking about the No estoy normal hablando de un marriages where we have matrimonio normal problems where en el que hay the un wife abuso o sometimes does maltrato. want Estoy to kill hablando her de husband. un matrimonio normal, donde a veces la esposa quiere matar a su esposo. Have you ever ¿Alguna won a vez battle with your husband? has ganado una Yes. pelea Did it ever change con you? tu esposo? Sí, pero ¿alguna vez eso No. cambió a tu esposo? No. You're doing exactly what you're not Estás supposed to be haciendo doing. exactamente lo que no deberías hacer. You see, ¿Te das cuenta? your sin against me Tu pecado does not give me contra an mí excuse to sin no me da against you. una excusa para pecar contra ti. Your sin against Tu me pecado does contra not mí give me an no me da excuse to excusa violate para the commands violar of God. los mandamientos See de that? Dios. You see, let's look at it this way. I have given my Miremoslo wife de esta manera. Yo he dado a mi esposa reasons razones for being angry with me, para estar enojada conmigo, but the Lord has never given my pero el wife Señor reasons nunca for le ha disobeying dado him. razones para desobedecerle a Él. You see? ¿Te das See cuenta? what it is? We Mira, justify ourselves. Nos justificamos. Well, you know, he Bueno, just- pero he él never thinks about me, no piensa en mí, no hace esto o aquello. Entonces ahora tú vas a pecar y eso va a solucionar el asunto. O el marido dice, ella siempre cuestiona lo que hago, dice que quiere un líder, si lidero. Ok, entonces eso te da razón para no amarla. Pero te das cuenta, ustedes dos han fallado uno al otro, pero Cristo nunca te ha dado una razón para desobedecerle a Él. ¿Ves el problema? Esto no es tratarla de cierta manera o tratarlo de cierta manera porque él lo merece o porque ella lo merece.
Es tratarse el uno al otro de cierta manera porque el Señor, que nunca te ha fallado, te manda que seas así. Es un mandamiento de Él. Y muchas veces, especialmente hacia con el marido, haz una lista de cada vez que argumentaste a tu marido en sumisión, donde ganaste su amor por pelear contra él. Hazlo. Haz tu lista. A lo mejor no vas a encontrar momentos así, pero sí te digo algo. ¿Cuántas veces al volver a casa después de la misión y problemas de la misión en la iglesia, estoy agotado y entro a la casa y no he comido en todo el día, no hay nada de comer, ¿por qué? ¿Dónde está la comida? Y estoy impaciente y todo lo demás, y mi esposa sale y dice, mira, mira, no me importa, estoy cansada, esto y aquello, y tú estás haciendo, juzgándome, y no sabes qué ha pasado, y pues sí. Arrancó la batalla. The war just started. ah, She feels justified. I Arrancó la feel batalla. justified. Let's go Ella at se it. siente justificada, yo But I también. can tell you this. I Nos come home pongamos a pelear, pero te digo impatient, algo, hungry. It's been a tengo horrible day. paciencia, This, tengo hambre, that. ha sido un día muy terrible. There's nothing to Esto, eat. no hay nada de comer. Honey, what is going on? I mean, I ¿Qué work all day. está Why? pasando? You know, Todo el día he estado en el and she trabajo just says, y I'm ella very dice, sorry. lo I'll get siento something mucho, on the table pretty quick. voy a poner algo en la mesa muy pronto. Then I look from him. Y luego me What quedo happened? Well, mirándola. ¿Qué pasó? Bronwyn's been sick all day. Bueno, been Brahman throwing ha up and I've estado been with her. enferma Then I todo go el like día, this. vomitando. Y yo le digo, Excuse me. perdóname. I go outside the house. Salgo de la casa. There's a woodshed. Hay un Oak, otro lugar hickory works well. de Oak or madera, hickory, board. como un It's about taller 3 de feet long. mecánico. You grab it like this. Y agarro Then you beat yourself in the esto, forehead for a little agarro while. como una And madera then y you me go pego a back mí in mismo and you muchas ask for veces. forgiveness from your Y wife. luego entro y pido perdón. Look what she just did. Mira lo que ella Her acaba de decir. godliness Su piedad heaped hot coals on my head. fue lo que fue She echado gave sobre me mi no cabeza. justification. Ella no me dio ninguna I mean, I justificación. never do have justification, but in my own twisted mind, she gave me no Bueno, justification. en mi propia mente torcida no me dio ninguna She didn't justificación. fight fire with fighters. Ella She didn't no fight se evil puso a with evil. pelear, no trató de devolver mal por mal. And when she does that, Y I'll be cuando honest ella with you. hace eso, te digo la verdad. When she Cuando is this ella woman like this, es este owns tipo de mujer, she owns me. es todo. She literally owns me. Ella ya me tiene. When I walk in the house Cuando yo entro en la and there's casa a sweet spirit, y hay un espíritu dulce, servitude, here's your slippers, no como de just walk in. servidumbre, como aquí There's just son tus zapatos. a No, kindness, es simplemente a como una sweetness. amabilidad, una She will dulzura. disarm me. Eso me You desarma. know, like I've heard the lady say, you know, the Como man is the dice head la and mujer, the woman is the neck and moves the head any way she bueno, el wants. hombre es la cabeza y la But mujer es el literally, cuello y ella mueve when la cabeza her al kindness, sentido que ella a quiera, gentle ¿no? spirit, Pero cuando su espíritu apacible and y you're also going to amable, find out, ladies, también vas a ver, damas, we all get older, don't we? Us todos guys get older. envejecemos, como I hombres know, envejecemos, ladies get older. las mujeres también We're not se like we were when we were envejecen. 20. No somos iguales a lo que éramos a los Or 20, maybe we are, there's just more of us. o quizás sí, pero bueno, Um, tenemos más peso. But when she Pero acts cuando ella like a woman se comporta como una bearing the mujer fruit of the Spirit produciendo el fruto del Espíritu, and demonstrates respect demostrando toward respeto me, hacia mí, and I see a gentle and quiet y spirit, veo un espíritu apacible, she's more beautiful than the day I married her. es más hermosa que el día en que me casé con ella. You see,
te das cuenta. And she tells me, Y because of my ella me heart dice, attack and por mi everything else, and my infarto y por physical todo lo weakness, demás, but I always work out. She siempre sometimes comes out and she hago goes, "Why are you still ejercicio. doing this, you Y old dice, man? ¿por qué sigues What do you think haciendo you're Bruce esto? Lee?" Tu But viejo, ¿te crees Bruce Lee? she's told me so many times, she Pero said, "Paul, me ha you dicho don't tantas understand me, veces, woman. She Paul, said, I no appreciate you lift entiendes. weights, you do Me all this gusta stuff, que levantas punch the pesas y bag todo and esto y the dog and pegas everything esto else." y But todo she eso. said, Pero dice, "You know what makes you handsome? ¿sabes lo que te haces guapo? Affection, Tu afecto, looking at me, being mirándome, kind to me, siendo amable a mí, doing things with me like haciendo cosas cooking para mí or como something." cocinar conmigo She goes, "That's o algo. attractive." Eso sí es atractivo. She goes, "I don't care if you have a little belly." No She me said, importa si "What's tengas un poco de attractive panza. is just Lo que es that." And isn't that atractivo amazing? es That eso. we're all Y going to lose the physical. no We're es all going to decrease interesante and que todos and vamos things like a that. cambiar de nuestro But aspecto we y can increase in these things nuestra that are apariencia, pero genuinely podemos attractive. crecer en estas Isn't áreas that que son amazing? genuinamente atractivas. We can. ¿No es We really asombroso can. eso? Sí. But see, here's the thing. Stuart Scott, I think, wrote the book Exemplary Husband. Stuart You Scott know what I like about that book? He escribió kind el of libro does in some way what Exemplary happened in Husband, Russia. It's like, when are you going to start talking marido about marriage? ejemplar. I mean, he talks Allí, about marriage en from the Rusia, get-go, but the whole thing is, como me his dijeron, premise is ¿cuándo vas a biblical. empezar He's like, hablar sobre your matrimonio? problem Pero su isn't premiso really es anything other igual como than, es algo gentlemen, you're not like bíblico. Jesus. El problema If you're like Jesus, es que then no everything's going to turn out okay. eres como Jesús. You see? Si tienes más semejanza a Now, Cristo, todo irá just a bien. couple other things. Un par And de we'll do cosas questions. más. Y luego preguntas. If you have a strong wife, Si tienes just realize una that. esposa I fuerte, always tell guys, hey guys, your sons hoy need you. tus hijos te And necesitan. then I go, Y luego and digo, your daughters, y tus hijas they need you more. te Yes, necesitan daughters más. need their dad more than sons Las need their hijas dad. necesitan su And padre then más que los your hijos wife necesitan. needs you more. Y, y tu You esposa see, te necesita más. I know women who say, you know, Conozco a my mujeres que children are dicen, everything. mis hijos son No, you're todo. wrong. Pero estás mal, estás You know the best equivocado. thing you can do for your ¿Sabes lo children, mejor que puedes hacer para tus brother, hijos, sister, hermano, hermana? is respect your husband. Es, You know the hermana, best es thing you can respetar do for your children, a tu marido. Lo mejor gentlemen, que pueden brothers, hacer para sus love your hijos, wife. hermano, They're es gonna amar a go, tu esposa. wow, dad's not going anywhere. Where's Van a Peter? decir, papá no se va a ir You a see ningún that? lado. Also, think about it, También piénsalo, brother. hermano, Kind of just mistreat your wife. tú Don't que expect maltratas that your daughter, o when she descuidas a sees tu that, is esposa, going to raise her standard no when she pienses goes que look for a tu man. hija, al ver eso, You're inconsiderate with va a your wife, alzar you don't serve su your wife, estándar you don't cuando busca a un hombre. Si tú no rebuke your sirves a tu wife and esposa, yell at your wife. This is si what tú your gritas a tu daughter's going to esposa, lo think. que tu Well, this hija is just menor the va a way hacer. marriage is. Eso es como es el matrimonio. They don't have a very high standard. No tienen un estándar muy alto. Do you want that? ¿Quieres eso? Or, O you see, your sons, los hijos, are they going to treat their tus hijos wives like van a tratar you a treat their sus mother? esposas igual que tú tratas a Do you see? al igual que tú tratas a Ladies, su mamá. do you really want your Ustedes, daughter damas, ¿realmente to make quieren her que sus husband's hijas life extremely difficult? hacen que las vidas de sus maridos sean extremadamente Because all she's difíciles? ever had is an Porque lo example único que ha visto es un of a ejemplo wife de una who's a wife that esposa questioned her husband at que every cuestiona step, a su marido en who cada paso que destroyed toma, tratando any de thought he had destruirle of being a man. y menospreciarle como hombre. Do you see how sins can just go Tú and ves go and go? cómo los pecados pueden incrementarse cada vez más. Where I have most failed Donde is in yo being faithful he fallado más es to en my ser children fiel with regard to the study en cuanto of al Scripture, estudio de las discipleship, escrituras and y el everything. discipulado y But todo, looking at my pero wife as a al person mirar so strong that a mi she's, esposa she was a como part of the persona tan family Bible fuerte, study. No, I should have spent more no, time with her debí haber around pasado the más kitchen tiempo con table, ella reading en la Scripture, mesa de la praying with cocina, her,
talking to her, leyendo las escrituras con ella, orando con ella, hablando con ella, but sharing with no her, and she predicándole a sharing ella, with sino me. compartiendo con ella y in ella the scripture. compartiendo a mí All right, en so las let's open it up escrituras. for questions. If anybody ¿Abramos has a some tiempo a questions. preguntas? Okay. All right. No escuché la pregunta. A strong woman is still an obedient woman, obedient to the Lord. Look, let me give you Una an example. esposa When they fuerte told my todavía es wife that her obediente al husband Señor. died, you know, I had those three. My heart stopped 3 times. They said, Mi corazón even if he paró survives, 3 he's gonna veces. be in an Aún institution. aun I know si exactly what my sobrevive, wife did. va a estar en She una didn't cry. institución. Ella no lloró. She hurt, and there O would be yo. a time to cry. But I Habrá knew un my tiempo para wife. llorar. Yo sé que yo When she conozco a mi heard the esposa. news, Cuando escuchó esa noticia, she went, ella dijo, I got 4 kids to raise. tengo 4 hijos que criar. I don't have time to cry right now. No tengo tiempo para llorar ahora. I don't need them to see me afraid. No necesito que ellos me miren con miedo. She's a strong woman. Es una mujer fuerte, She's an intelligent woman. una mujer inteligente. She knows she Ella knows a lot. conoce She mucho. can show me Ella things I don't know. Puede She can mostrarme show me cosas where que I'm wrong. desconozco. She Puede can mostrarme talk to dónde me as estoy an equal. errado. She has Hablarme. a strong spirit, a Tiene un strong espíritu will. fuerte, There's una nothing voluntad wrong with fuerte that as y long as it's está bien, obedient. siempre y cuando It's one of sea the problems I en have, you know, obediencia. with some of the homes, not all of it, Un but some problema of que the tengo homeschooling. con algunos You de know, los they're los raising de up movimiento girls with de just kind of pride and prejudice, homeschooling, where escuela en Pride and casa. Prejudice Están dresses criando in sus new hijas calligraphy como para and ser wait for a como husband. Pride and Prejudice Have you y seen some of y these young esperar a men? Your a un daughters marido. need to Mira, learn how to take care of themselves. las hijas de ustedes necesitan aprender a cómo cuidarse a sí mismas. ¿Ustedes han visto algunos de esos I want a adolescentes por daughter ahí? who No, is yo like quiero that una hija Proverbs 31 que sea woman. como esa mujer de Proverbios 31. I want a Yo daughter who can quiero stand by her una husband. hija que puede estar del lado de su marido. I want a daughter Yo quiero una who's hija like her mother, semejante a su who's mamá, capable and strong and capaz, intelligent. fuerte, inteligente. And if my wife's Y si mi intimidating to esposa you, it's not so es much saying something intimidante about a her, ti, no saying se trata something about de ella, you. sino de ti. ¿Sabes? So that this woman who is Entonces, strong esta in mujer the fuerte, Lord, okay? ¿te das cuenta? And sometimes I have to admit, Y a veces, my wife's a little bit too strong. sí, a veces mi esposa es demasiado I told her fuerte. one day, I said, Le you dije know, una one of vez, our problems is uno de nuestros problemas if a man es que si un hombre knocked down our front door and I was down derribó in the basement, la if a puerta y yo man knocked estuve down our front door, estuviera yo en el standing there with sótano 2 y estuviera machetes, ahí ese hombre con 2 machetes, machetes, with blood all over him, con for him to sangre, come in, y yo you entré, wouldn't even call me. ni siquiera me hubieras llamado a And mí. she goes, Y ella dice, there'd be no reason to. porque no habría ninguna razón por hacer eso. One time someone said to me, Una vez "You mean you alguien me went dijo, down to the other pero tribe and you left subiste your a esa wife otra tribu y there dejaste a with tu the esposa tribal people?" And allí the con tribal esas people personas de loved tribu her and they would have y la gente protected de her, tribu, maintained sí, her. I said, "Yeah. Well, what if les somebody encantaba. attacks?" I Pero said, ¿qué "Well, I pasa guess si I'll alguien pay for ataca? their hospital bill." Supongo que voy a pagar por sus gastos médicos del hospital. The thing is Lo que pasa es, there is a strength in a woman hay una fuerza en una mujer that doesn't que, eliminate que, her que no femininity and her elimina difference. el ser femenina, And I tell young amigos. men, Y les digo a you want a los woman hombres, who is ¿quieres una mujer intelligent, inteligente has studied. que ha Another estudiado? thing, Otra cosa, you know, in homeschooling, do you know homeschooling in many ways has ¿saben failed qué? because it's raised up a bunch of El dar boys escuela that en the casa girls ha call jelly fallado beans. Why? Because they were raised by their mom. porque lo que pasa en el homeschooling, escuela en casa, el peligro And es so que men need to be involved muchos in that. But in varones homeschooling, your han wife sido needs to be a criados theologian. She solo needs to know por about history. sus She needs to madres, be a very pero ella intelligent necesita woman. ser una mujer And inteligente if I drop dead, que which puedes is very estudiar la possible. historia y teología. Y si yo I mean, I've already done it fallezco, 3 times. I can't ¿qué even pasa? die Bueno, right. ya tuve 3 infartos, ya he If I fallecido drop 3 veces. dead, Si yo me muero, my wife's got to take care of 3 mi children. esposa Now, tiene I've que done cuidar de things 3 as a hijos. Ahora, man yo that he I hecho should cosas have como un done hombre como debía haber with hecho. regard to if I En cuanto die, a si this will be muero, taken care of. This will take. esto se But cuida, that eso doesn't se eliminate the resuelve, fact my wife is going pero to take control. no And tiene buddy, she no will be significa able. que mi So esposa that's no that type of pueda tomar strength control. Sí podrá that does hacerlo. not Eso contradict tiene que ver everything con else la the Bible fuerza. says No about a contradice nada woman de who lo que is diga la a Biblia gentle spirit. sobre ese espíritu Another question? apacible. I just wanted to know if you had any
advice for single parents trying to raise their children in a biblical standard? ¿Qué consejos tienes para padres solteros tratando de criar a sus hijos bajo un estándar bíblico? Ayer alguien me preguntó una muy buena pregunta. Me dice, ¿cómo yo, como mujer, asumo el rol de madre y padre? No lo haces así. Igual que si falleciera mi esposa, no puedo asumir el rol de una madre. Si eres una madre soltera, haz la mejor madre que puedas ser. Si estás en una iglesia bíblica con varones, hombres bíblicos en la iglesia, siempre cuidando a una viuda, siempre cuidando a ellos. Si hay niños, para ayudarles y sacarles a pescar, y otra familia se pudiera formar, pero Dios es el padre para el huérfano y esposo para la viuda. Entonces tú no puedes como moverte en ese rol, pero hay que entender algo. Muchas veces no hay un padre como para disciplinar, pero mi esposa es latina, entonces mis hijos quieren que yo esté presente para protegerles de su mamá. Es un poco diferente. Siempre tengo que dar esos chistes. Pero muchas veces los padres disciplinando y las mamás no. No, debería haber como un acuerdo, perfecto acuerdo entre ellos para que la disciplina sea igual. Yo enseño a mis hijos. Ahora, tengo un hijo de 6 pies. No tiene miedo de mí, sino de su mamá. Pero ellos saben que no prestar atención a su mamá es no escuchar a mí. Ellos saben que yo voy a respaldar a su mamá. Ella entonces podrá continuar siendo madre porque hay tanto acuerdo entre ella como madre y yo como padre. Y eso es sumamente importante. Ahora, este es el asunto, varones, en una iglesia bíblica. Dices, espérame, tiene 2 hijos, uno de 9, otro de 11, y ella estará ocupada con los hijos, trabajando, haciendo lo que sea. Aquí es donde una iglesia viene y dice, un hombre dice, voy a salir a pescar con mis hijos. El hijo de ti quiere hacer eso con nosotros, quiere ir con nosotros. Eso es cómo se involucra la iglesia, es cuidar de una mujer soltera y sus hijos, y no solamente financieramente o espiritualmente, pero sino también ayudándoles en cosas prácticas de la vida. No escucho la pregunta. Either because we've been on the field or been doing other things, we have had to do homeschooling, and there's never seemed like a good alternative. And I'm just wondering what counsel you would give to families to avoid the jelly bean. Well, first of all, I homeschool. En primer lugar, doy escuela en casa, sí, lo hacemos. Hay que tener mucho cuidado. Siempre dicen, pregunto, ¿cuántos de ustedes dan escuela en casa ahora? Ahora, alcen la mano. Quédense la mano alzada. ¿Cuántos de ustedes dan escuela en casa o están casados con una mujer que da toda la escuela en casa? La escuela en casa no es solo para la madre. Ahora, entonces, mi esposa se encarga de la mayoría de asuntos académicos, los estudios, porque yo estoy trabajando en la misión. Y ella se encarga de lo académico. Hablamos de cosas, de asuntos, pero ella está en casa llevando a cabo los estudios, la escuela. Pero esto va más allá. La educación es más allá de solo lo académico. Entonces, ¿quién va a enseñarles la Biblia? Yo. Bueno, pero esto es lo que pasa. He dicho a mis hijos, no están en una escuela jugando fútbol americano o en el equipo de luchadores.
First of all, Entonces, you're gonna ¿qué work. pasa? Van a trabajar. You are gonna work. Ustedes van a When my trabajar. boy was 14, Cuando he was doing tenía homeschooling, 14, he was working en la construction. escuela, en casa, You're gonna estaba work. trabajando en construcción. All Vas right. a trabajar. Another thing you're gonna do, you're gonna lift Algo weights. más. Vas a levantar Now, pesas. if we lived on a farm, that Si wouldn't be estuviéramos necessary. en una I'd finca, be out there sería hauling hay diferente. and tackling bulls and all that kind of stuff. Estaríamos allí But we're con los not. toros You're y gonna lift weights. You no, are not vas a gonna have levantar soft hands. pesas. No vas a tener manos I'm not none of suaves. this, Nada de esto, little bitty bicep building weights. You're gonna be powerlifting. You're gonna be pesas deadlifting. como de bíceps. No, vas You're a gonna be levantar throwing live pigs pesas across the garage. And you're gonna fight. y vas a pelear. You're gonna do these things. Vas a hacer estas cosas. Now, as you get older, and A medida Dad, I que don't, crezcas I don't y wanna dices, fight Padre, no quiero anymore, pelear más, but I do know how to defend myself. pero Dad, sí yo sé okay? cómo defenderme, You're gonna keep vale. doing exercise. You're gonna Entonces, do things seguirás that haciendo press you, ejercicio. make you sweat, make you Vas a hurt. hacer I cosas knew one para guy. hacerte He sudar. was brilliant. You look Algo at que it out in the conocía, yard, it's like brillante, al there's mirarlo en flour su over here patio de on afuera, one side with de bricks atrás, about this high, de ladrillos cinder aquí en su blocks. patio y And over there, bloques an empty pallet. And I said, y "What's una that?" paleta y le digo, Discipline. ¿qué es eso? Disciplina. Because there reaches an age you don't spank a child at a certain age. You don't spank a boy at a certain age. Porque en What do you cierto... do? ¿Pero qué pasa? He said, "Well, I don't Brillante. spank him at a certain En age." lugar I de said, darle "What do you do?" He nalgadas, goes, cuando se ponen "Blocks." problemas mi adolescente, What do you mean the blocks? los They bloques, disobey their mom. si That boy does desobedecen a that, su he moves madre, all those blocks ella over tiene there. que It's mover about todos 2.5 esos bloques hours, de este although he is sitio getting a a otro little sitio, faster at it. que dura como 2 horas y media, He aunque said, ahora "I had está another boy, mejorando en su you tiempo. know, when they got a certain Otra age, idea, so every cuando discipline was llegaban so a many cierta edad, push-ups. tenía He said, que "When my hacer boy went to cierta the cantidad de Marines, he won lagartijas. Cuando mi every hombre award iba for a los push-ups and marinos, pull-ups and everything. ganaba Most todo disobedient kid premio you've ever seen, but now he's a good Marine." era el más desobediente de So todos los there niños y needs ahora to es un be a buen marino. toughness. Tiene que haber algo There de needs to be a duro. toughness. Tiene que haber ese But guys, aspecto de ser also, duro. Pero you varones, know, you also don't leave your daughter out of that. tampoco dejen fuera My a wife su and hija. I, 3 days en eso. before my wife found out she was 3 pregnant with our días first antes child, de we were down in saber que Bottoms estaba hauling out oak embarazada, logs about 8 estábamos inches ahí in diameter, about like this. I had her on my sacando shoulder and she had it cerdos on hers, de and ese we're diámetro, walking out of the forest. saliendo de un My bosque. wife can work. Mi esposa puede trabajar. And so my Y daughters entonces need to know how mis to hijas work. también tienen que And my saber cómo daughter at 10 trabajar. killed her first deer. She can shoot the eyes out of a Mi cricket hija with a puede gun. So it's not just, disparar I'm gonna make bien. the Ella sabe boys disparar all con un come- arma I'm gonna ask, en cazar. you want to go around? If you think you can take me, Dad, I'll go around with you. Bueno, vamos You a know, so ponernos a luchar. Si tú it's- crees, pues You've got, and this is the father's job. y eso es el primarily. trabajo You del have got to padre realize, primariamente. I'm not Tienes que able to darte be the cuenta big hero in the ministry all the time. que no I've tengo got que ser el children gran to raise. héroe And part en of el that is ministerio todo doing el tiempo. stuff with Tengo them. hijos para criar y You know, hacer if you cosas do con some ellos. kind of, I'm not, people think I'm totally against sports. Las I'm personas not. piensan que Against estoy the en contra de idolatry of it, deportes. but No these es guys así. need to En run, contra de they la need to idolatría, sweat, sí, they pero need los to hombres hurt, necesitan they need to correr y wrestle, there needs to sudar be an y element of luchar fear, they y need to tener grow dolor y up, miedo. you see. No, miedo no, dolor y And y I have no dificultades. problem. I know many of you probably get angry about it, but quizás you know, algunos de ustedes with my daughter, like eso my les wife hace said, enojar, pero nosotros con nuestra hija, I mi want my esposa daughter dijo, to be yo able, quiero que mi I want hija, her to have yo a quiero que mi husband hija standing there tenga beside un her. esposo But al what lado if de the ella, husband's not pero standing ¿qué there pasa si beside el her? esposo My no wife está says, I want al lado her de to be ella? able Yo to quiero do a que ella smackdown on that guy. pueda poder darle un smackdown en términos de luchar. I said, well, okay, as long as it's Entonces, not her husband. She está goes, bien, siempre y cuando no sea So there's a su esposo. beauty and strength for women also. Entonces también para las mujeres hay una hermosura y un elemento de ser fuerte. My daughter loves to run. A mi She hija likes le to encanta hunt. correr, She likes to fish. cazar, a And that's pescar. why I tell you guys, Por eso that- te that's the digo, way she's hombres, made. She likes that stuff. a ella le And- gustan And estas so I tell cosas. you, if your Por eso te sons digo, need you as a dad, your daughters entonces, need you more. Si And so you're tus gonna hijos have te to necesitan como invent padre, tus hijas ways más. to give Tendrás them que that inventar thing that maneras they don't get because they're just locked para in que the house. reciban You see? lo que no pueden Another recibir question. afuera porque están encerradas en la casa.
It's not on. Oh, there it is. So when I was saved, my daughter was about 10. Cuando fui salvado, Pretty much mi hija tenía for 10, that first 10 10 years of her life, años. didn't Los get much primeros discipline at all. 10 años de su vida no tenía mucha And disciplina. I was also single for the first También half of that. And I had her yo all the time, estuve soltero accountability, la primera mitad de eso. And now as a Christian, I'm trying to Ahora, como instill cristiano, discipline. quiero implementar Do you have disciplina. any recommendations on ¿Qué discipline recomendaciones for a 12-year-old tienes girl, para 13, una hija 13? de 12 o 13 años? Here's the thing that you need to understand. If you start with Es importante que entiendas que si empiezas con disciplina, y no me refiero child abuse, I'm not talking del about maltrato de niños, de golpearles fuerte. intelligent discipline. Estoy hablando de disciplina consecutiva e inteligente. Cuando eso se inicia desde nacimiento, los primeros 6 años de la etapa de desarrollo, algunos dicen más, otros dicen menos, pero en cuanto a implementar disciplina en ellos, es increíble cuán poco tienes que disciplinar a los hijos. Es muy interesante eso. Empieza a decir no. La madre sabe que ese es el llanto de un bebé que tiene miedo, y eso es un llanto de un bebé tratando de manipular a su mamá. Ella puede distinguir esos llantos. Ahora, cuando se trata de un sentido en que esto no ha pasado y ahora llega a cierta edad, algo que hay que tomar en cuenta. Dame tu corazón, mi hijo. Dice en Proverbios, dame tu corazón, mi hija. Yo veo personas que tratan de disciplinar sin haber creado una relación. Hacen como ponen como demandas, mandamientos, pero ¿quién es esta persona demandándome? Trata de ser la persona para que ellos sepan que Él me ama, Él quiere pasar tiempo conmigo, realmente me ama y se preocupa por mí. Este primer paso es un paso continuo en proceso, es ganando su corazón. Y cuando tenga que ocurrir la disciplina, quizás puedan estar en desacuerdo conmigo en esto. Llega un momento. Yo sé que hablando de dar nalgadas, disciplina física, en el caso de ella, algo así va a ser algo que le menosprecia. Yo creo eso. Yo creo en la disciplina, créeme. Pero llega un momento cuando tu hijo tiene cierta edad, crea como una amargura y como es algo degradante, algo humillante puede ser cuando están en cierta edad. Pero entre más que se aumente la disciplina, solo se puede implementar en la medida en la que estés creciendo en la relación con ellos. ¿Han escuchado esto? No paso mucho tiempo con mis hijos, pero paso tiempo de calidad con mis hijos. ¿Han escuchado eso? Es una mentira. Miren, ¿alguno de ustedes han tenido momentos muy especiales en la oración? Muy fuera de lo normal. Es verdad que esos momentos especiales fueron como resultado de horas y horas y muchas horas no tan especiales, días y días no tan especiales. No puedes planificar tiempo de calidad, no puedes agendar tiempo de calidad. Eso proviene de tiempo, en mucho tiempo, de cantidad. Tengo que pasar tiempo y tiempo con mis hijos y mis hijas y platicar con ellos, salir a tomarles a comprar nieves y de repente algo sucede. Se abre una puerta y hay una verdadera plática sobre cosas reales e importantes y nos hace que estemos más cerca. Entonces, en primer lugar, ponte a pensar en eso de ganar su corazón y también enseñarle.
2 Timothy chapter 3 verse 16. Segundo de Timoteo 3, I have a sermon on why you should 16. never discipline your children. Tengo un sermón sobre por Okay? qué I nunca put this deberías behind disciplinar a because sus it hijos. freaks people out. Usa Man, estos I'm gonna go listen uso to this. estos títulos para que lo escuchen. Verse 16, all scripture is Versículo inspired by God 16. and Toda profitable for escritura es teaching, for inspirada por reproof, Dios for correction, y for útil training para in enseñar, righteousness. para Now, reprender, para corregir, para most people instruir never en do this justicia. with their children. La mayoría de las personas no hacen esto con sus hijos. They don't teach their children No enseñan a sus hijos the word of God. la palabra de Dios. Really teach them the word of God. Realmente enseñarles. So the child doesn't really know Entonces, the word. el hijo Then they do not realmente no conoce la palabra. reprove Luego, their child. no Which means reprenden present to a them sus hijos. the evidence. Es decir, that they're wrong. presentarles la evidencia de que están And then equivocados. presenting them the evidence, they Y don't luego correct their presentarles child. la The child evidencia then falling over in para disobedience, corregir literally, a sus set the hijos. child Cuando back up están again. caídos, So es then they literalmente don't, like, okay, ponerlos son, rectos otra instead vez. of hitting Entonces, that en other vez boy with the toy de John Deere pegarle al otro tractor, niño con ese juguete de tractor, what should we have done? ¿qué hubiéramos You hecho? see? They don't ¿Te das take that cuenta? step. Vamos a Correction, tomar ese and then paso, they don't la train. corrección, They don't y train the tampoco child. Let me give you an example. instruyen. We had just Tampoco gotten into this house instruyen a sus years hijos. and Un years ejemplo, ago, hace and it años was kinda in a woodsy area, acabamos and I de was comprar sitting una there casa studying, and donde Ian, había bosques he y was Ian about 4, I don't know, tenía something como like that. 4 Wow, años, Ian. And so he runs como out of his bedroom, un niño across the loco, y living room sale where I de su am, recámara, opens up the door, slams viene, abre la puerta y luego cierra la puerta the book fuertemente. down. Pongo mi libro ahí, dejo mi libro. Yes, Dad? Come here. Ian, sí, papá, ven Don't acá. slam the door. No cierres la Okay. puerta así. I go, Ok. sit down. Luego vuelvo a mi silla. 5 minutes later, 5 comes minutos running in. después, entra slam. y cierra la puerta fuerte. Now, is that rebellion? Ahora, ¿eso es Is he rebelión? rebelling against his ¿Está father? rebelando He's contra not. mí? This is No. something you need to Y recognize. tienes He que wasn't reconocer rebelling. esto. No estaba He's a rebelando. kid. Es un He's niño. excited about Es un being in niño the woods. emocionado He por probably ir al saw some bosque, estar en el lizard that he could bosque. A lo barbecue. mejor I acaba don't de know, something atrapar a algún happened, okay? He's lagarto y algo excited. sucedió. Tiene mucha emoción, ¿no? So does he need to be disciplined? Entonces, ¿él No. necesita ser disciplinado? What does he need? No. ¿Qué es lo que Training. necesita? Entrenamiento. So runs into the, Entonces, bedroom to get a bazooka entra or something and a comes su back out. cuarto para sacar como stop. una escopeta o algo Yes, y luego Dad. vuelve. You remember Sí, what I said papá. about the door? ¿Te acuerdas lo que dije sobre la puerta? Yeah. Ah, sí. Okay. Bueno, Once you go to the door, quiero que I vuelvas want a you la to open puerta, it up. I don't want to hear sound. I ábrela want you to close it. I want y you to quiero open que it. I want you to open it cierres back la up again. puerta, I want you to luego come in. I want que you to la close it. I abres, want to hear sound. entres I want you y to que do la it more cierres, times. pero sin Okay. escuchar nada, que lo hagas así, Back and forth, back and forth. gentilmente, And then he's out tranquilamente. playing. Y lo hace y luego 10 minutes sale later, a jugar. opens Luego up the vuelve door, 10 runs in, minutos después, abre la slams the puerta y door, and cierra goes, la puerta fuertemente y dice, ay, 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 He looks at lo me, hice. And I go, Y me mira y le digo, y le do it miro, again. hazlo otra vez, Do it again. hazlo otra vez. You know the problem with that? It Hazlo takes otra time, vez. Dad. Pero, ¿sabes? Eso toma tiempo, You say, my papá. kids don't know how to act Dices, in a pero restaurant. mis hijos no saben cómo comportarse en un Put out a table. restaurante. Bueno, You got one in your kitchen, right? pongan una Put mesa, a meal out. Teach them how practíquenlo, to pongan act at a platos restaurant. para enseñarles cómo Teach 'em how to act at a comportarse en un restaurant and teach 'em restaurante. how to act at home. Hay que enseñarles cómo train comportarse en un restaurante por I teach enseñarles people cómo en how la to do casa. archery, how Les to do enseño primitive a las archery. personas It's cómo not that hacer easy to eso start como with your de feet. archery. I can de- give you a book on how to shoot a primitive longbow. And you Em, read everything sobre in there, tiro con but arco. you're not trained. Y puedo darles un libro sobre cómo can't hacer pull eso back de the tiro string. con arco, pero no estás entrenado. So then you're going to come over after you read that book. Y luego de leer el hand libro, placement, vienes feet placement, con la what you do colocación with de your los pies y eyes, what de you las do with manos, your lo que hands, haces where con your los ojos, elbows dónde should be, where colocas your el fingers codo, should be, los everything. dedos de And la then you're mano gonna do y it todo, hundreds of y lo vas a times hacer until it's cientos muscle de memory and the veces turkey hasta que runs by sea and como you just go memoria at it and muscular y shoot it. luego tú vas a hacerlo y boom. Same way in fighting, you know. I was a Lo little- mismo al I was like, pelear. "All right, I'm gonna Bueno, beat you." voy a Kung ir a Fu, Bruce Lee, everything, you know. ponerme a And I como was bien so peleador bored. y So, así como well, Bruce how was Lee. class? ¿Cómo It was te fue la horrible. clase? What'd you do? I Horrible. just went like ¿Qué this. hicieron? Hicimos esto 1,000 times. 100 o 1000 veces. It was no Hice fun at el all. mismo And then movimiento. one day you No fue walk nada in and all of a divertido. Y sudden un you día see luego fist entras go y de like this and you repente, drop and- y luego el puño Whoa, va that was así y luego, cool. wow, You're trained. You see what qué I'm saying? chévere.
porque ahora estás más entrenado. Eso es entrenamiento. La mayoría de las personas no entrenan a sus hijos. ¿Qué hacen? Ni siquiera les dan mandamientos. Cuando violan algo que fastidia a los padres, se enojan y hay que disciplinar. No, eso es horrible. ¿Te das cuenta? Entonces, hay como un largo paso de cosas antes de llegar a disciplinar a un hijo. Y si tú no estás disponible a cumplir con esto y hacer esto, ¿cómo es que tú vas a entrar ahí y simplemente empezar a disciplinar? Hay que volver y enseñarles. Y eso no es solo instruirles la Biblia, sino también cosas, por ejemplo, como saludar a una persona con la mano. Míralo en los ojos, párate bien recto, con un puño fuerte, un agarro fuerte. Enséñale, instrúyele. La reprensión. Dile cuando está mal, dale evidencia de por qué está mal. Instrúyele. Levántale, ponle en el camino correcto. Y sigue. Entrénalos. Entrénalos en eso, en ese camino, para que llegue a ser como memoria espiritual. Se convierten en lo que llegan a ser lo que son. Ahora, próxima pregunta. Esto es más para los padres que han sido salvados después de tener hijos. Si tienes hijos de 6 a 12 que profesan fe en Cristo y especialmente anoche predicaste el Evangelio, para un niño de 6 o de 9 años, ¿cómo debería verse su caminar con Cristo a diario? En cuanto a si son cristianos profesantes, si estás enseñando a tus hijos, catequizando a sus hijos en devociones familiares, vas a una iglesia bíblica donde hacen más que solo dibujar y colorear dibujos del arco de Noé. Hablando de fe en Cristo, tenemos que tener fe en Cristo. Habrá niños, papá, yo creo. Papá, yo creo. Muchos niños se acercaron anoche hasta muy tarde. Un niño se te acerca y dice, papá, yo creo. ¿Qué es lo que crees? Creo en Jesús. ¿Pero qué es lo que crees acerca de Jesús? Creo que Jesús murió por mí. ¿Estás confiando en Él? Papá, estoy confiando en Él. Ahora, ¿qué pasa en la mayoría de las iglesias evangélicas? Los bautizan. Cuando mis hijos se acercaban a mí, estoy creyendo en Jesús. Y al ver las promesas, ok, explícame esta promesa, qué significa, y habrá como algo de realidad. ¿Qué hacía? ¿Bautizarlos? No. ¿Aplastarlos? Tampoco. Mirarlos, no crees, no entiendes, no eres cristiano. No, no se puede no se debe decir eso. Eso es lo que se hace, o lo que haría yo. Tú me dices que crees, sí, que estás confiando, sí, y que tienes un sentido de que Dios te ha salvado. Maravilloso. Que no lo aplastes. Esto es extraordinario, pero ya que es extraordinario, esto es lo que es mi responsabilidad ahora. Tú y yo vamos a continuar así como hemos estado andando. Yo voy a mirar tu vida y tú vas a mirar tu vida y los ancianos van a mirar tu vida. Pero el hecho de que eres tan pequeño y si estás creyendo, si eres cristiano y eres salvo, pero ya que eres tan pequeño, vamos a seguir enseñándote y mirándote y cuando llegue ese día, cuando todos tenemos esta confianza como ancianos y otros, entonces sí, serás bautizado. Y usualmente es como, sí, ¿te das cuenta lo que estoy haciendo? Es que no sé, Dios puede convertir a un hijo, a un niño, perdón. Pero apresurarnos en ese proceso, apresurarlo. No, voy a seguir estudiando la Biblia,
diciéndoles que crean, enseñándoles qué es. Les doy un ejemplo. Mi hijo, uno de mis hijos, se acercó a mí cuando, yo no sé, a los 10 años y dice, papá, anoche no pude dormir. ¿Por qué? Porque, Padre, la presencia de Cristo fue tan real que no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama. Fue tan real. Yo creo que Dios me ha salvado. Bueno, vamos a seguir. Maravilloso. Gracias por decirme eso. Qué bueno, maravilloso. Pero sigamos estudiando las Escrituras. Como un año y medio después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó. No recuerdo. Nunca me lo voy a olvidar. Padre, quiero hablar contigo. Me dice, he estado leyendo por el Evangelio de Juan. ¿Y qué es lo que has aprendido? Padre, uno no es salvo porque ha pasado toda la noche. Aun si uno ha tenido el sentido de que Cristo es real, uno sabe que es salvo porque haya que está confiando en Cristo y solamente en Él. Creo, Padre, que necesito ser bautizado. Maravilloso. Habla con los ancianos. ¿Puedes llamarlo? No. ¿Puedes acompañarme? No. Ese es mi hijo. A lo mejor él sabe que estoy usándole como una ilustración. Le digo, no. Hijo, tú has hecho una profesión de fe en Cristo. Tú te acercas a los ancianos y se acercó a los ancianos y alabado sea Dios que tenemos ancianos. No hicieron una oración de fe con él o no le hicieron preguntas para contestar. Se quedaron con él un par de veces. Y aquí un niño hablando con adultos, explicando qué está pasando. Y después de un tiempo, dijeron, Evan, tenemos toda razón por creer que en tu hijo ha sido una conversión verdadera. ¿Ves la diferencia entre, bueno, vamos a bautizarlo a él? Entonces, no vamos a como desanimarle, como aplastarle, vamos a decir, vamos a esperar. Este asunto es tan extraordinario que tú como padre tienes la mayordomía para instruir hasta que estemos seguros. Yeah, so growing up in a non-Christian home and then you're converted, the difference of, oh, I was a sinner, Criarme now I'm not, or en un hogar no cristiano y ser convertido, que era pecador y ahora no. Es claro, cuando un niño se cría en un hogar cristiano, ¿cómo se evita para de que sea como justo a sus propios ojos, como la justicia propia? Todos tenemos la tendencia de la justicia propia. Esto es cómo se hace esto. Por no ser un papá en tu propia justicia, tú demostrarles a tus hijos lo que la Biblia dice sobre el pecador, sobre ser pecador del pecado, y que Cristo es la única respuesta. Cristo es la única respuesta. También, padres, escúchenme, esto es tan importante y tan poderoso. Cuando tú pecas contra tu hijo, al no tener paciencia y alzar la voz en una manera inapropiada o perder control o lo que sea, tú acércate a tu hijo o bien te sientas ante ese niño
o And this estás is what parado you ahí say. con ellos a su nivel y tú le I need dices, to talk to you. necesito hablar contigo. Dad is very, very sad. Tu padre Why? está muy triste. ¿Por qué? I have sinned Porque against yo you. he pecado contra ti. I was impatient Yo no tuve with you. paciencia Name the sin. contigo. Nombra el pecado. I was not if I was No, impatient with you. si estuviera Treat this as you would impaciente, an adult. no. Trata esto como si fuera un I adulto. have sinned against you. Yo he I was pecado contra impatient ti. No with tuve you. paciencia Please contigo. forgive me. Por favor, You know what your child is. perdóname. Don't let them do this. That's No, okay, Dad. y no dejes que tu hijo hace esto. That's Está okay, bien, Dad. papá. Papá, está Now, bien. don't start rebuking No. the child. Ahora, no reprendas al Just niño, look at pero them and say, míralo. let's say your daughter's name is Sally. Digamos que se llama Sally, Sally, tu it's hija. not No, okay. Sally, no está And I bien. really need you right Y now. realmente necesito What tu do you perdón. need, Dad? I need you Yo to release me. necesito que tú I me need liberes. you to forgive me. Necesito que me liberes y que me perdones. And to have your little daughter, and this is happening to me, Y tener que tu hijita, hear that eso sí me ha pasado, y tu and hijita put her hands dice, like this on your shoulder. y ella pone Go, sus "Dad, manos sobre tus hombros. you sinned against Sí, Padre, me. pecaste You were impatient contra with mí. me. No tuviste But Dad, paciencia, I forgive you. pero yo te And I perdono love you. y te amo. You want a cure for self-righteousness? ¿Tú quieres curar tu justicia Not propia? faking it. This ¿O tú is quieres real. una cura para la justicia is propia real. de alguien? And you will No have, no matter how many fingirlo. times Esto you es tell your real y children, no importa they're gonna cuántas come veces back with, hayas "That's hablado okay, con tus Dad." hijos, van a volver y You decir, gotta say, está "No, it bien. wasn't No, okay." no, no está And I need bien, you to mi recognize hijo. that what your dad did Necesito que tú wasn't okay, reconozcas que and lo that que you tu need to papá hizo no please está forgive your bien. dad. Por favor, perdona a tu papá. You see? ¿Te das So- cuenta? Listen, look, Mira, if you were moving in Sí. the context of adults, adultos, moviéndonos en el contexto de entre and adultos. what sometimes people do is they know they sinned against somebody or they're A veces impatient saben with que han somebody, they're pecado angry with contra somebody. alguien They don't say anything, they just y the no, next time no they meet dicen them, nada. they La try to próxima make up vez for que that se by being reúnen, nice. tratan de That hacer la doesn't work. diferencia It's not al, biblical. al ser nice, You see, that's a, not a biblical. ser If you amigable. do that Pero with your eso no es husband, bíblico. yeah, I Si just haces yelled eso at con my tu marido, husband, but when he bueno, comes back in the sí room, I'll be grité a mi nice to him. marido, pero cuando That doesn't regrese al work. cuarto yo voy a ser There's a amigable. problem. No There's a funciona. Hay un breach. problema Same aquí. way with your wife. It Igual doesn't con work. tu esposa. No It's a funciona breach. eso. Porque hay una But if brecha. you just Pero si tú walked simplemente around the way you do with your children, having sinned against them, everyone would think you were a hypocrite. andando así con tus Or that hijos, you were habiendo self-righteous, pecado or con didn't see ellos, your todos van a sin, or pensar that que you were eres un proud. I mean, hipócrita all the o adults en tu would propia think that. justicia. Well, Y los adultos children are sanos a lot piensan así. smarter than what you Los think hijos they son are. mucho más inteligentes de lo que imaginas Oh, tú. Dad talks about Ay, that. When papá he habla was de eso. impatient when he came home, Cuando didn't no say tiene anything. paciencia, cuando regresa a la And it's casa no dijo nada. worse when they hear their dad get up on Sunday morning Y and become escuchan a patient. su papá el domingo por la mañana hablando sobre You talk paciencia about y no the tiene purity of paciencia. heart. Tú hablas sobre la impureza So en el they start corazón. seeing, Empiezan a ver. Dad Sí, Padre. Dad sins too. sí, And my papá dad needs peca Christ. también. Papá I need también Christ. necesita a Cristo. Guys, Yo también brokenness and necesito a humbling Cristo. yourself is always the way. The Humillarte, Calvary road connects with hermano, eso siempre es lo mejor. Check. On a more subjective note, when you talk about cross-cultural marriages, En cuanto a in the matrimonios interest of figuring out my blind spots, because otherwise they wouldn't be blind. Do you Em, see anything in Latin American culture that just needs to be put to death? Oh, brother, not any more than any other culture. está hablando de que We si all hay come un from sinful matrimonio, cultures. What we don't todos do venimos de is culturas pecaminosas. Pero él está preguntando si, porque él es latino, preguntando, Midwest farmer tiene raised esposa on a cattle americana. ranch. That's what I am. I don't Yo need soy to be anything hombre else other than what I am. de But I Midwest, need to be a sanctified de un dad. rancho, pero necesito ser un My wife papá is santificado. from Mi a esposa metropolitan, Latin American city, es de una Lima, ciudad Peru. She's also en lived Lima, Bolivia, Perú, ha Paraguay, vivido en Spain for a Bolivia, little while, and Paraguay, en España por un that's who tiempo. she is. Eso es And ese es quien es I love ella. her. I was Y la made amo. for that kind of woman.
Yo fui hecho para ese tipo de All mujer. she needs is to, she Solo doesn't stop being necesita, Latin, she just needs to no tiene que dejar de ser latina, sino tiene que ser santificada y tirar la chancla menos. Pero existe esta belleza y eso es lo que detesto de lo que está pasando en el mundo. Están tratando de quitar todas las diferencias. Cuando llegué a Latinoamérica, había tantas cosas que no había visto antes, como esa vibrancia en las relaciones y me encantaban esas cosas. Cuando entreno misioneros y qué de nuestro entrenamiento cultural y sensibilidad cultural, si eres un hombre lleno del Espíritu Santo, andando en humildad, produciendo el fruto del Espíritu Santo, lo único que necesitamos son latinos llenos del Espíritu Santo, africanos llenos del Espíritu Santo, indios llenos del Espíritu Santo. Y eso se va a resolver. Pero nunca dejes de ser lo que Dios te hizo para ser. Nunca, nunca, nunca. Mi esposa todavía es una mujer latina y no querría que fuera algo diferente. Y está creciendo en santificación, igual contigo. ¿Te das cuenta? Dios no solo hizo los hombres y las mujeres diferentes, pero de diferentes culturas, creyendo que todos de ellos necesitan ser santificados, solamente eso. Entonces, ¿tú crece? So, yeah, sorry, in my family, I have seen a tendency where the En mi men familia, kind of step backwards. los hombres se quedan atrás Just kind of spill in. y las mujeres como llenan el espacio. Es bueno que las mujeres sean fuertes, pero que los hombres se queden atrás dándoles las responsabilidades a las mujeres, eso está mal. Pero eso existe en todas las culturas de un grado u otro. No es solo por mi cultura, sino cuál es el estándar. Mi estándar es Jesucristo. Pero no debemos sobre reaccionar. Tenemos estos jóvenes que no necesitan una esposa, sino a una madre. Pero por otro lado, algunos hombres, varones jóvenes, fuertes, y luego vienen y se convierten en ese tipo de como dictadores autoritarios. Y no puedo darte 20 pasos de hacer eso. Solo te puedo decir, lee el Evangelio, lee Evangelio, lee el Evangelio. Lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, a medida que seas conformada a la imagen de Cristo para ser el marido de una esposa. Can you speak on the subject of parental authority as it would relate to an adult daughter who may not be living in the home? ¿Puedes hablar sobre la autoridad de padres para una hija adulta que no vive en casa? Efesios 6. Verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first Hijos, commandment. obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obey your parents. Hijos, obedeced a vuestros padres en el There are Señor. a couple things that Yo you creo, need to be very careful. hay un par de cosas de las que tenemos que tener mucho cuidado. Here's some of the things I want you to consider. Esto es lo que quiero que consideres. Children are always to honor Los hijos mother and father, even when they're siempre adults deberían honrar at home. a su madre y a su padre, aun cuando salen de la casa. Adults are outside of that child-parent context. Pero cuando ya llegan a ser adultos y están fuera de ese contexto de padres-hijos, Seek the counsel deberían of their buscar mother and father. el consejo de sus Seek the counsel of padres their elders. y de sus There's a ancianos. difference between an adult child Pero hay una honoring their diferencia mother and father entre and seeking their un counsel. hijo adulto honrando a su madre y a su padre a buscar su consejo y a un hijo de 6 años honrando a su padre y a su madre. The more, for example, Por ejemplo, my little child, Mi Bronwyn, if I go across the Walmart parking Rowan, lot, si I yo hold her hand. atravieso el estacionamiento de Walmart, voy a agarrarle la mano. Pero Ian, que tiene
6 pies y 5 pulgadas de altura, no voy a agarrarle la mano As they grow, atravesando el estacionamiento. A medida que as crecen, they a medida develop, que se they desarrollan, have to assume more and more tienen que responsibility asumir cada vez más of who they responsabilidad are before the Lord. de My quiénes son goal is ante not el to keep Señor. my Mi children meta under no my es authority the rest mantener of mis their hijos lives. bajo mi My goal autoridad is el to resto de teach su my vida. children to Mi be meta godly es men, enseñar a godly mis women, hijos a and go ser out to hombres form piadosos, another mujeres family group piadosas, that's para apart formar from otro me. grupo familiar que Now, también es, I do believe que no es even parte de mí. when I was an adult, Incluso cuando yo era un adulto, I would honor my mother who is still honraba living, and I would ask her counsel on a mi things, madre even as an que adult. todavía vivía y But le pedía I'm an consejo, adult. pero ahora soy I'm adulto, a man. soy I'm hombre, outside of the house. I'm fuera making my de own ese living, hogar, doing what I'm doing. ganándome My la mother's vida, not gonna come to me and say, "You tomando can't mis buy propias that car." decisiones. Mi madre no se acerca a mí diciendo, no My puedes mother comprar can't ese come to me carro, and say, "You no, can't marry that girl." no vas a venir y decir, no puedes casarte con esa Nor could mujer, my dad, ni tampoco mi unless padre, a the menos girl is outside of the la mujer parameters of esté what's fuera required for a de Christian los to marry. Then they can parámetros de speak lo que un with cristiano authority. debería You see, recibir como the el more estándar a de la child Biblia. is immature, Entre más que the sea parents must inmaduro teach un them the hijo, word los of God, padres and in some necesitan, sense, mold their conscience and be usando over la their palabra de commands. Dios, But when that child leaves the home, moldeando su conciencia conforme a los the child mandamientos. should honor Pero their parents. cuando los hijos That salen doesn't mean del they're always hogar, going to obey their parents. deberían Let me give you an honrar example, a an sus illustration padres, I pero used no the other quiere day, decir que actually, siempre in van a a sermon that obedecer I a had to sus do for padres, Spain. ahora como adulto. Let's say there's an adult girl Digamos que hay una who's a hija Christian, adulta she's cristiana 25, que tiene 25 años and her parents are Christians, y, and y she sees this young sus man padres son who is cristianos either an unbeliever or very immature, y ve a un joven incrédulo and she o wants muy to go out with inmaduro him. y quiere salir con él. Now, she's an adult, she's living Ella outside of the home. es adulta y vive fuera de la The casa. parents have the authority of Scripture Los to tell her padres no. tienen la autoridad de las They escrituras can't para force decirle her. no. They No can't put her in pueden, jail. They can't. no But pueden they have the biblical forzarle, authority to no say pueden no. ponerle en Why? la cárcel, Unequally yoked. The pero tienen la elders, therefore, autoridad have the authority to porque, tell her ¿por qué? no. Why? Es como Unequally un yoked. yugo Why? desigual. She's in direct También los violation of ancianos, the porque biblical está command. violando un mandamiento bíblico. And ladies, you will ¿Sí? appreciate this. Pero damas van a apreciar Saying, esto. oh, if only this would happen to O me. si solo pasara esto a So mí. this young lady, she's a Christian, her parents Esta are Christian, jovencita cristiana, sus and padres son there are cristianos 3 different y young hay men vying 3 for her hombres attention. diferentes All 3 of buscando su them atención. Cada are uno the de los most 3 handsome man you've ever seen. es uno de los All hombres 3 of más them guapos have the que jamás has spirituality visto. of the Cada uno Apostle de los Paul. 3 tienen la And all 3 espiritualidad of del them are apóstol Pablo. Cada uno de los 3 son millonarios. And she's got to make a choice. Y ella tiene que tomar una And you know, I'm decisión. kidding, but all these young Saben que estoy men are bromeando, godly. pero todos esos hombres son No one, igual de including the piadosos. elders or anyone, has the authority to say you Nadie should tiene la marry this autoridad woman. de decirle que That's deberías casarte insane. con él. Now they can give Eso counsel. es una locura. They have no Pueden ofrecer authority sus over her consejos, conscience, pero no 'cause you're tienen not violating autoridad any sobre su command. conciencia. Ella no está violando ningún mandamiento. Now, Ahora, but also I would tell the young pero lady or también the young man les in voy a the same decir, instance, although there también is no al binding joven, authority, you're not no hay ninguna violating Scripture by autoridad marrying any one of these vinculante, 3 persons. siempre y cuando no esté violando la escritura con una If the decisión de casarse elders con una de and your esas 3 parents personas. and everyone else Si los padres y los ancianos y todos los demás gives counsel that's unified, te dan that is contrary to consejo your counsel, unificado, or contrary to what you contrario, wanna do, contrario a lo que tú it quieres doesn't mean hacer, you have to do what they're saying, no but it significa would que be tengas for a que wise person to hacer tell a lo que flag están diciendo, pero para una maybe persona pull back. prudente Why? eso I have sería como una authorities in my alerta life, amarilla. even though I'm an adult, Esperar, aunque soy saying adulto, this way instead of dicen that way. esto o aquello, But I pero have literally seen cases where literalmente there were he visto adult casos children cuando ha who their habido parents still believed they hijos held y reign sus over padres them creían matters of todavía que conscience tenían autoridad and sobre would las demand. conciencias de ellos y That's- hacían I don't exigencias, think that's what the demandas. Bible's teaching. Yo no creo que la Biblia And esté one of the enseñando things eso. my wife Y loves our children. She loves them. a mi She's esposa, so, like, she eh, goes, mi esposa ama she goes, mucho a "These nuestros mothers, hijos, you know, they're pero ella ve all a madres sad, their little boys leaving the home and everything pues muy like that." tristes She goes, "They saliendo just de la need a casa y high dice, five in the face with a chair." pues
¿Qué es eso? Bueno, She goes, "This is what we're preparing them for. estamos preparándoles para esto. We want to rejoice Queremos when our young men regocijarnos leave our cuando nuestros homes varones and- jóvenes salen de and nuestras casas find a young y lady hallan a rejoicing in that. Yes, una there's a little doncella, una bittersweet in it, but damita, this y is the pues sí, reason we're eso es la mothers. razón por qué somos You madres. know, Mom, are you gonna be sad when I leave? Madre, ¿vas a estar No, I got triste a cuando sewing me room when voy? you leave. No, pues tendré ahora una recámara para poner mis cosas de costura. But let me share with you something. This Les is comparto really important. algo también que es muy importante. Are there seat belts on those chairs? Hay cinturones de seguridad sobre esos A asientos husband porque voy a neglects his decirles algo. wife, Un esposo descuidando a su esposa por años, but the wife has a son. pero la esposa tiene un hijo. And so what happens is this. Lo que pasa es esto. All the affection, Todo el afecto, assurance, love, seguridad y amor intimacy that Intimidad. she's not getting from her husband, que no recibe de su marido, her world becomes her son. su mundo empieza a girar en torno a Her su husband hijo. does nothing. I mean, Su devastating. esposo no hace nada, es como un She pez gets nothing muerto. from him. Ella no recibe nada de él. So all her Entonces, affections, todos sus afectos, joy, gozo, life, and love. It's this little boy. vida, amor, Then the little boy grows up. se gira en torno de este niño. Y este niño A godly girl comes into his life. ya es adulto y entra una mujer piadosa en su vida y la aborrece. Can't stand it. No le cae bien para nada. ¿Y por qué? Porque esta damita, esta jovencita acaba de robarle su sustituto de marido. Ella no es digna de mi hijo. ¿Ven cuán torcido es eso? Esa mujer tiene un problema, sí. Su problema es su marido, pues sí. Porque la descuidó, halló afecto no en otro hombre. No cometió adulterio en cuanto a otro varón, pero a través de sus hijos. ¿Y quién puede quitarle sus hijos? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Ya ven esto? ¿Se dan cuenta? Algunos de ustedes quizás han hecho esto. Tu esposa no debería ser dependiente de sus hijos para todo lo que debería recibir de un hombre. Entonces, si alguna vez has pensado en por qué las suegras tienen tanta reputación así, eso es parte del por qué. Y por qué una jovencita que ha sido una jovencita normal y madura, sí, pero es tratada tan mala. Ahora algunos de ustedes se están poniendo tan callados. Todo empieza con que ella estaba buscando afecto que no estaba recibiendo de parte de su marido. Ella era demasiado moral para ir en busca de otro hombre. Incluso para ella. Estaba recibiendo eso de sus hijos. Los hijos no son hechos para eso. No son hechos para sostener eso, para sostener esa carga. Para nada. Entonces, caballeros, ¿saben esto de entrenar? Uno lleva a otro, a otro, a otro. Acabo de mostrarles un ejemplo, ¿sí? ¿Y a quién se vuelve? ¿Pecó la mujer? Sí. Pero también el marido ha pecado. Ha descuidado a su hija, a su esposa. Caballeros, hay un problema real. Lo sé, porque tengo una esposa fiel, sólida. Pero un problema de tener una esposa sólida, prudente, no necesita nada. Y aún así. O puedes imaginar o pensar que no necesita nada. Sin embargo, sí necesita de ti. Y mujeres, tu marido no es como un pedazo de madera.
como piensas. Muchas veces está ahí pensando, tan solo si Él me amara, si tan solo me abriera la puerta, o si tan solo, si me hablara y me hablara y me hablara y me hablara. Si tan solo Él me hiciera eso, y el esposo está ahí pensando, si tan solo me honrara, me respetara, trabajo todos los días. Bueno, ahora mi esposa me está mandando mensaje. Está diciendo trabajo ahí, en medio de muchos incrédulos en el mundo, en ese entorno es duro, es difícil. Ya ves lo que ocurre. Sí, ambos están siendo insensibles, no reconociendo las necesidades del uno del otro. Así que, hombres sí, asimismo quieren respeto. Las mujeres quieren amor. No significa que los hombres no quieren amor o las mujeres no quieren respeto, pero estas son las cosas que se destacan. Okay, I'll answer this and This might be a big one. Could you okay. talk about about maintaining joy in the home when you have constant demands and negativity in the household from Puedes unconverted hablar. children? Do you have any Puedes- practical advice? Puedes hablar de cómo puedes Can you hablar de talk mantener about gozo, maintaining joy mantener gozo en el when you hogar have constant demands cuando and negativity in the constantemente home hay from demandas y children? negatividad Do you have con any los hijos practical advice? inconversos? Tiene consejos prácticos para darle. The first practical advice was, El consejo práctico fue, this is where dad steps in. eso es donde entra el padre. You see, this is where dad Ya steps ves, in. eso es donde el padre entra en la escena. When I know that my boys have been a handful, and it doesn't happen anymore, they've grown up, they're a joy. But when they were young, Mis fight hijos everything that they would do. Just son un gozo, my pero wife, I'd get home, más I'd pequeños scratch se peleaban y yo llegando a casa, mi esposa muy cansada. Same thing with my daughter, just differently a little bit. But boys, let's go down the basement. Entonces yo digo, bueno, varones, What would hijos, dad do vamos al sótano. ¿Y qué hace el to padre? another man who hurts his wife? What will ¿Qué dad haría un hombre a otro do? hombre que daña a su Make his esposa, wife's life miserable. que le vuelve miserable a la vida de I come a su home, esposa? your mom's in there crying, Mira, and you did acabo de it. llegar a casa, tu mamá está llorando. Now we can do this the easy way, or we can do this the easy Vamos a way. hacerlo Just lo forget fácil what was easy. o la manera difícil. I got that saying from my wife. I thought it was so cool. Mi esposa me enseñó ese And I look dicho, at me them, and gusta. I'm angry. Y los miro y Control, but I want them to y know estoy- I'm mad. You need to estoy realize something, enojado, boys. bajo control, pero les digo, yo quiero que She sepan que is the estoy apple of my eye. enojado. Ella es She is the apple of my eye. yo la quiero This muchísimo will a ella. not Ella, happen no, again. no vas a volver a I don't tratar a mi care esposa de if esta you're manera. 3, I don't No care me if you're importa 30, si you tengas will 3 not años do o this. 30 años, no Because volverás that a hacer woman esto. is my woman, Esa mujer es is mi my woman. mujer, es mi esposa. And I will defend her Y even la from voy a you. Do you defender de understand ti. me? Yes, Dad. Do you ¿Me entiendes? understand me? No, realmente Yes, me Dad. entendiste. Sí, My papá. daughter Mi will hija, be a little bit different, but it will be- she diferente un needs to be poquito, tough, 'cause I pero want ella some tough también. things to her. Voy a decirle cosas Dad duras. needs Ella to tiene step que in ser fuerte, and go, "Look, dura. you wanna mess with somebody, Tengo que bring it decirle, on. mira, But you don't tú mess with quieres her. tener If I problemas con come alguien, home and she's heme aquí. distraught Pero si yo llegue a casa and she's y ella hurting está and everything else, angustiada, I'm the one you have to deal with. desesperada y todo lo demás, tendrás que tratar conmigo. There are Ahora, guys here tougher than me, more hay man than me, varones everything aquí más else. fuertes que I yo, recognize más that. I've seen some varoniles of que you yo y big todo. boys. Pues yo he visto a algunos de ustedes But we bastante forget, altos don't we? If a y man grandes. walked into your house Pero si un hombre entrara a tu and you casa came home and your wife was crying, y llegaras a casa y tu I guess esposa I'd buy him llorando, flowers. no vas a comprarle You would hurt flores. him. You'd Le stop vas it. a You'd do lastimar, vas a everything in your pararle, power. hacer todo en tu We gotta poder. think that way with Hay que everybody. pensar así We're not con gonna todos. go No vamos a hit our children. We're not gonna pegar a do- nuestros This is hijos, where pero
Did you know that there are times to be angry and sin not? Hay momentos en que My boys podemos have seen estar that airados sin pecar. Mis out of their hijos han dad. visto eso You're not going to do this. con No. su papá. Tú no vas a hacer esto. No, Be very, very careful. ten mucho cuidado. Don't let them be justified in saying, but Dad, No you do permitas it. que se justifiquen diciendo, pero tu padre, tú lo haces, tú le tratas a mamá así. Dad, No, you no make her permitas eso. miserable. Tú también, padre, Dad, le she's hagas, cried le for haces you. miserable. Ella llora también por ti. You see? But men, ¿Te das cuenta? oh, it's all about the children. It's all about the children. No, a man should say it's Tiene all todo about que my ver con wife. mis hijos. No, el I hombre love my debería children. I'll decir die todo for them. tiene que It's ver all con about mi my wife. esposa. A Mi wife would say, esposa. no, 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 no. La esposa Like, dirá, boys would get no. mad and say, Los "Your hijos dad this, se this, enojaban this." diciendo, padre, That's padre, enough. no, basta, basta ya. Because if you want to know who I'm Porque si standing with, I'm standing with your dad. Tú quieres saber, la mamá dice, porque si You tú see quieres that? saber con quién me voy, con tu Do papá, you see that? This is ¿te das so cuenta? important. Esto es de suma importancia. And many of you guys probably never Y even muchos de thought of that. And a ustedes lot of a lo things mejor that I'm nunca se les ha telling you, ocurrido. Y don't muchas think, de estas "Oh, cosas gosh, que les well, estoy discovered all compartiendo, this." No, I was wow, very fortunate to no, have yo very godly estaba men muy help me. afortunado a tener I'm otros telling you, a lot hombres of the things I'm telling you, piadosos que me ayudaron y me Sí. enseñaron muchas de estas cosas que les these are comparto. things that the man, Otras cosas. there's no way to stop this except No hay through manera de father. parar esto excepto Because a mother should pelear. not be put in the position of being her own defender in Porque this la madre no, conflict. no debería The dad estar should colocada say, "I love you, en la children, I'll posición die para for you, defenderse a sí but you're misma. not going to hurt your mom. Yo voy a decirles a los It's not hijos, gonna happen in this les house. amo, les quiero, And I pero love no you. van a lastimar a su mamá. But it's not going to happen here. Les amo, pero esto no va a suceder aquí. Y eso es muy Now, importante. don't get all, in their face and acting. Y no vas a Let them know. actuar como It's not going to happen. haciendo un show y perdiendo control de ti mismo. No, And that's the way you handle it. pero eso es la manera I'm de finished lidiar for con 4 esto. minutes, okay? Ok, eso All es right. todo por el momento. God bless you. Dios les bendiga.